El viento aullaba entre los pinos mientras Emma agarraba con fuerza la pequeña mano de su hija. La cabaña de montaña se mantenía resistente a pesar del mal tiempo, al igual que el chico que vivía allí. A sus 17 años, Elijah había sobrevivido solo durante años en estas montañas, con una sabiduría en sus ojos que superaba con creces su edad. Emma sabía que se le acababa el tiempo. El cáncer se había extendido demasiado y demasiado rápido. En este remoto pueblo no había hospitales, solo la certeza de que su hija pronto se quedaría huérfana de madre en este implacable desierto. «Por favor», susurró Emma, extendiendo con mano temblorosa una fotografía desgastada. «No tiene a nadie más». Elijah observó a la frágil mujer y luego miró a la niña de ojos muy abiertos que se escondía detrás de las piernas de su madre. ¿Podría un solitario chico de montaña convertirse en familia para esta niña asustada? ¿Qué secretos se escondían en la fotografía que cambiarían sus vidas para siempre? El amanecer se asomaba por las montañas cuando Elijah se levantó de la cama. El familiar dolor en los hombros, testimonio de la casa del día anterior. La cabaña crujía con el viento de la mañana, un sonido que había sido su único compañero constante durante 5 años. A los 17 años, sus manos ya estaban callosas y curtidas como las de un hombre que le doblaba la edad. Realizó en silencio su ritual matutino, avivando las brasas de la chimenea de piedra, poniendo agua a hervir y comprobando sus trampas a través de la ventana. En la tosca estantería situada sobre su banco de trabajo había una colección de figuras de madera, osos, lobos, águilas, todas talladas con una delicadeza sorprendente, teniendo en cuenta las manos ásperas que las habían creado. Elijah cogió su última creación, un zorro a medio terminar, y lo giró a la luz de la mañana. Su abuelo le había enseñado a tallar para mantener las manos ocupadas durante las largas noches de invierno. Las manos ociosas invitan a pensamientos oscuros, solía decir el anciano, mientras apartaba las virutas de madera con su cuchillo con la facilidad que le daba la práctica. El abuelo llevaba ya 5 años muerto. La tuberculosis se lo llevó lentamente, y luego de golpe, durante una amarga tormenta de febrero. A los 12 años, Elijah lo había enterrado solo, cavando en un suelo medio helado hasta que le sangraron las manos. El pueblo al pie de la montaña se había ofrecido a acogerlo, pero algo en él se había endurecido aquella noche de invierno. La montaña era su hogar, la vieja cabaña, su herencia. Se calzó las gastadas botas de cuero y salió al aire fresco de la montaña. El bosque se extendía ante él, una naturaleza salvaje que le había puesto a prueba y le había sostenido. Los aldeanos lo llamaban el fantasma de la montaña, un chico que aparecía brevemente para intercambiar pieles y caza antes de desaparecer entre los árboles. Algunos susurraban que era salvaje, incluso peligroso. Otros se burlaban del huérfano, que cada año hablaba menos. No estaban del todo equivocados. La soledad lo había moldeado como una piedra con verrugas, de forma gradual y persistente, hasta que los bordes ásperos del dolor se habían suavizado y convertido en una tranquila resistencia. Elijah revisó sus trampas. 2 conejos darían para un buen guiso. Los destripó con eficiencia, con movimientos automáticos tras años de práctica. La voz de su abuelo aún guiaba sus manos. «Respeta lo que te alimenta, muchacho. Nada muere sin propósito en esta montaña». A mediodía había reparado una parte del techo de la cabaña, ahumado la carne de ciervo que le quedaba de la caza del día anterior y recogido leña para la noche que se avecinaba. El ritmo de la supervivencia dejaba poco espacio para la soledad, aunque a veces, durante el profundo silencio de la noche, miraba las figuras de madera y recordaba las historias de su abuelo sobre el mundo exterior. La tarde trajo nubes de tormenta que se acumulaban sobre los picos lejanos. Elijah revisó sus reservas de comida: carne ahumada, bayas en conserva, setas secas y raíces, suficiente para aguantar cualquier clima. La autosuficiencia no era solo una habilidad, era su religión. Necesitar a los demás significaba arriesgarse a perder, y ya había tenido suficiente de eso en su vida. Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, Elijah se sentó en su banco de trabajo y cogió su cuchillo de tallar. El zorro tomó forma bajo su cuidadosa atención. Pequeños detalles emergían de la veta de la madera. En esos momentos, algo más suave surgía en él, un talento artístico que contrastaba con el joven endurecido que rastreaba ciervos por la nieve y luchaba contra los lobos en invierno. Los inesperados golpes llegaron justo cuando caía la noche, apenas audibles por encima de la furia de la tormenta. Los visitantes eran bastante infrecuentes cuando hacía buen tiempo,
En una tormenta como esta, eran inauditos. Elijah dejó su talla y cogió su rifle, una precaución perfeccionada por la sabiduría de la montaña. Abrió la puerta y se encontró con una mujer empapada hasta los huesos que apretaba a un niño pequeño contra su pecho. La mujer tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos por el cansancio y algo más. Elijah reconoció inmediatamente la mirada de la muerte que se acercaba. Lo había visto en el rostro de su abuelo, en los ojos de los animales heridos a los que había dado muerte por piedad. «Por favor», jadeó ella, con la voz casi perdida en el viento. «No tenemos a dónde ir». Elijah dudó. El aislamiento que había construido a su alrededor de repente se sintió tangible, como un muro que no podía atravesar con la vista. Su instinto era rechazarlos. La montaña no era lugar para extraños, especialmente para una mujer enferma y un niño. Su cabaña apenas tenía espacio para él solo. Sin embargo, algo en los ojos asustados del niño le trajo un recuerdo. Años atrás, observando la respiración entrecortada de su abuelo, sabiendo que pronto se enfrentaría solo a la naturaleza salvaje. «Entren», dijo finalmente, apartándose, mientras la tormenta empeoraba al cruzar el umbral. Elijah sintió una extraña certeza de que su soledad, cuidadosamente construida, acababa de terminar, estuviera preparado o no. Emma se sentó junto a la ventana de la cabaña, trazando con sus delgados dedos dibujos en el diario encuadernado en cuero que tenía en el regazo. Entre sus páginas había flores silvestres de los prados de la montaña, que creaban un frágil herbario. Colina para el valor, árnica para la curación y milenrama para la protección. No se le escapaba la ironía de que estas plantas, que en su día le habían dado esperanzas de curación, ahora solo sirvieran como hermosos marcapáginas en su último capítulo. «Tu té», dijo Elijah, colocando una taza humeante a su lado. En los 3 días transcurridos desde su llegada, sus palabras seguían siendo escasas, pero sus ojos vigilantes no se perdían nada. «Gracias», susurró Emma, con voz débil. «El yarao ayuda con el dolor». Al otro lado de la habitación, Lily dormía en una cama improvisada de pieles y mantas, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. A sus 6 años, entendía que su madre estaba enferma, pero no podía comprender la permanencia de lo que se avecinaba. «Aquí duerme más profundamente», observó Emma. En el pueblo, cada tos la despertaba. Elijah asintió, con la mirada desplazándose entre madre e hija. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, la pregunta que le había quemado por dentro desde su llegada. Emma abrió su diario por una página marcada. «Porque sabes sobrevivir», dijo simplemente. Y por esto, le entregó un papel doblado que había entre las páginas, un recorte de periódico sobre un niño de la montaña que había enterrado a su abuelo y se negaba a abandonar su hogar. «Hace 3 años, leí esto en la sala de espera de un médico. El médico acababa de decirme que mi cáncer podría responder al tratamiento en la ciudad. Fuimos allí, vendimos todo para pagar esos tratamientos». La amarga risa de Emma se disolvió en una tos. «Lo único que me proporcionó fue tiempo. Cuando regresamos al pueblo el mes pasado y supe que tú seguías aquí, lo supe». «¿Qué supiste?», Elijah preguntó, incómodo con su certeza. «Que entenderías lo que significa quedarse atrás, que sabrías cómo enseñarle a sobrevivir». Los días siguientes se establecieron en un ritmo extraño. Por las mañanas, cuando Emma tenía más fuerzas, se sentaba con Elijah y le explicaba las rutinas de Lily, sus miedos, sus historias favoritas. Por las tardes, mientras Emma descansaba, Lily seguía a Elijah por la cabaña, observando su trabajo con solemne curiosidad. «Es como una sombra», se quejó él una vez, dejando el hacha después de cortar leña. Emma sonrió débilmente desde su cama. «Te está estudiando, aprendiendo. Ella hace eso». A medida que Emma se debilitaba, sus anotaciones en el diario se volvían más urgentes. Escribía cuando el dolor la mantenía despierta, documentando todo lo que se le ocurría sobre la crianza de Lily, desde tratar la fiebre con té de saúco hasta calmar las pesadillas con historias sobre conejos valientes que burlaban a los lobos. El médico del pueblo subió una vez, llevando las pocas medicinas que podían aliviar su tránsito. Elijah observó desde la puerta cómo el anciano examinaba a Emma, y su silenciosa conversación terminó con un gesto de resignación por parte de ella. «Díaz», le dijo el médico a Elijah en privado antes de marcharse, «haz que se sienta cómoda». Esa noche, después de que Lily se durmiera, Emma hizo un gesto a Elijah para que se acercara a su cama.
Hay dinero, susurró, señalando débilmente un bolsillo oculto en su bolsa de viaje. Suficiente para los suministros durante el invierno, quizás para la escuela el año que viene. El pánico se reflejó en el rostro de Elijah. ¿La escuela? Nunca acepté eso. Prometiste quedarte con ella. Emma lo interrumpió con una repentina fuerza en su voz. Como familia, eso significa su futuro también. Su mano agarró la muñeca de él con una fuerza sorprendente. Prométeme que tendrá oportunidades que nosotros no tuvimos. Elijah apretó la mandíbula. Familia. La palabra le resultaba extraña, incluso peligrosa, pero asintió, incapaz de negar la petición de una mujer moribunda. El alivio de Emma era evidente. Se quitó un medallón del cuello y se lo puso en la palma de la mano. Dale esto cuando sea mayor. Dentro hay una carta y cosas que debes saber cuando esté preparada. Más tarde, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana de la cabaña, Emma pidió papel y lápiz. Su letra, antes fluida y elegante, ahora temblaba en la página mientras escribía sus últimas voluntades. Un testamento improvisado que nombraba a Elijah Tutor de Lily, con el médico del pueblo como testigo, sería legalmente válido. No es solo porque puedas enseñarle a sobrevivir, confesó Emma mientras él cogía el documento. Es porque cuando la miras veo preocupación, no lástima. Ella necesitará esa fuerza. Elijah dobló cuidadosamente el papel. No sé si podré ser lo que ella necesita. La sonrisa cansada de Emma encerraba una sabiduría superior a sus 32 años. Ninguno de nosotros lo sabe. Solo lo intentamos y esperamos que sea suficiente. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña mientras Elijah colocaba torpemente un tazón de avena delante de Lily. La niña lo miró sin moverse, con sus pequeños dedos aferrados a un conejo de peluche gastado, cuyo pelaje, antes blanco, ahora era gris por el paso del tiempo y el cariño. Tienes que comer, dijo Elijah, con voz ronca por la falta de uso. Se había acostumbrado a los días de silencio, hablando solo consigo mismo o, ocasionalmente, con los animales del bosque que cazaba. Hablar con una niña le parecía como usar un idioma que había olvidado. Los ojos de Lily se dirigieron rápidamente hacia su madre, que descansaba cerca de la chimenea. Emma asintió con la cabeza para animarla, aunque el esfuerzo pareció agotar el poco color que le quedaba en el rostro. A Rabbit no le gustan las gachas, susurró Lily. Eran las primeras palabras que le dirigía directamente a Elijah, que la miró completamente desconcertado. Su abuelo nunca le había preparado para conversaciones sobre las preferencias alimenticias de los peluches. La débil voz de Emma lo salvó. Quizás al conejo le gustaría con miel. Elijah cogió el preciado tarro de miel que había comprado el otoño anterior, un lujo que rara vez se permitía, reservado para los días más oscuros del invierno, cuando la dulzura parecía un recuerdo lejano. Añadió una pequeña cucharada a las gachas y se las devolvió a Lily. Prueba ahora, dijo, y luego añadió con torpeza, por favor, por favor. Lily estudió su rostro con el intenso escrutinio que solo los niños pueden dominar antes de tomar con cautela una cucharada. Elijah se sintió inexplicablemente aliviado cuando ella siguió comiendo. Más tarde, mientras Emma dormía, intentó reparar un desgarro en su chaqueta de caza. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cerca de él, susurrando secretos a su conejo. De vez en cuando le lanzaba una rápida mirada y apartaba la vista cuando sus ojos se encontraban. ¿Cómo se llama?, preguntó Elijah finalmente, señalando con la cabeza al animal de peluche. Solo es un conejo, respondió Lily. Aleja las pesadillas. Elijah asintió solemnemente. Es un trabajo importante. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro antes de desaparecer. Quizás fuera un avance. Esa noche, mientras Elijah preparaba un guiso con la caza del día, Emma lo llamó a su lado. Su voz era más débil que nunca, como hojas otoñales crujiendo bajo los pies. Lo estás haciendo bien con ella, susurró. Elijah negó con la cabeza. No sé cómo hablar con los niños. Pocos saben, sonrió Emma débilmente. Incluso los padres solo escuchan más de lo que hablas. Sus ojos se desviaron hacia donde Lily jugaba con piñas junto a la chimenea. Necesitará rutinas. Desayuno al amanecer, hora de acostarse con un cuento. Siempre hay que tener en cuenta al conejo. Y si Elijah empezaba y luego se detenía, sin atreverse a expresar sus miedos de no estar a la altura, Emma le tomó la mano callosa. Estás solo, como yo lo estuve. A la mañana siguiente, Emma tuvo un raro momento de lucidez, sentada recostada contra las almohadas. Llamó a Lily a su lado y luego sorprendió a Elijah, llamándolo también.
Lily necesita aprender sobre la montaña, dijo. Le costaba respirar entre palabra y palabra. ¿Qué es seguro? ¿Qué no lo es? Elijah asintió con vacilación. Y hay un prado cerca del arroyo oriental, seguro para recolectar. No hay depredadores. Los ojos de Emma se clavaron en los de él. Enséñale hoy mientras yo descanso. Era tanto una orden como una petición, una oportunidad para que ellos comenzaran a construir una relación de confianza fuera de su atenta mirada. El camino hasta el prado fue silencioso. Lily iba detrás de él, con un conejo colgando de una mano. Elijah tuvo que reducir el paso 2 veces, olvidando lo pequeños que eran los pasos de ella en comparación con los suyos. En el prado, las flores silvestres amarillas se mecían con la suave brisa. Elijah señaló diferentes plantas, nombrándolas como le había enseñado su abuelo. Lily escuchaba sin hacer comentarios y de vez en cuando extendía la mano libre para tocar una hoja o un pétalo. Cuando un halcón de cola roja sobrevoló sus cabezas, Lily dio un grito ahogado y se pegó a la pierna de Elijah, presa del miedo momentáneo. El peso desconocido de su pequeño cuerpo contra él lo dejó paralizado. Solo es un halcón, le explicó torpemente. Caza ratones, no niñas pequeñas ni conejos, preguntó ella, sosteniendo su juguete con protección. No, le aseguró Elijah, sorprendiéndose a sí mismo con el tono suave que le salió. Tu conejo está a salvo con nosotros. De vuelta a la cabaña, Lily tropezó en el camino. Sin pensarlo, Elijah le cogió la mano para estabilizarla. Ella no se apartó y completaron el trayecto con los diminutos dedos de ella envueltos alrededor del dedo índice de él. Una conexión tenue, frágil como la seda de araña, pero presente al fin y al cabo. Esa noche, mientras Elijah la arropaba con una manta, se dio cuenta de que el conejo había caído al suelo. Con cuidado, volvió a colocar el juguete en sus brazos y observó cómo ella lo abrazaba instintivamente. Algo desconocido se le apretó en el pecho. No era exactamente miedo ni esperanza, sino algo entre ambos. El cambio se produjo de repente, un fuerte deterioro que transformó a Emma de la noche a la mañana. Su respiración se volvió superficial y su piel adquirió ese tono grisáceo que Elijah reconocía demasiado bien. Lo había visto en el rostro de su abuelo durante sus últimos días. Necesitamos al médico, le dijo, mientras ya buscaba su abrigo. Emma le agarró débilmente la muñeca. No hay tiempo, susurró. El papel está en mi bolso. Elijah sacó un documento doblado de su bolsa de viaje. La letra era temblorosa, pero legible. Un testamento manuscrito que lo nombraba tutor de Lily, con instrucciones específicas para su cuidado. Lo leyó 2 veces, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se hacía más pesado con cada palabra. No puedo firmar esto, dijo con voz apretada por el pánico. Tengo 17 años. Las autoridades, la montaña es su propia autoridad, lo interrumpió Emma, con una voz sorprendentemente firme, a pesar de su cuerpo debilitado. El consejo del pueblo lo respetará. El médico lo presenció ayer. Lily estaba sentada cerca, colocando piñas en cuidados patrones, afortunadamente, ajena a la gravedad de la conversación. Su conejo de peluche observaba lo que sucedía desde su percha en su regazo, con los ojos de botón reflejando la luz del fuego. ¿No tiene más familia?, preguntó Elijah. Los ojos de Emma se desviaron hacia la fotografía desgastada que había sobre la mesa, la que tenía la cara parcialmente rota. Ninguna en la que se pueda confiar, dijo simplemente. La invadió un ataque de tos y cuando pasó, hizo un gesto a Elijah para que se acercara. Hay algo que debes saber sobre su padre, comenzó. Su voz era apenas audible. Elijah se inclinó mientras Emma revelaba la verdad, sobre un hombre que las había abandonado cuando Lily era un bebé, sobre las amenazas que profería cuando estaba borracho, sobre la verdadera razón por la que se habían mudado a este remoto pueblo de montaña. Elijah apretó la mandíbula con cada confesión susurrada. Si alguna vez viene a buscarla, los dedos de Emma se clavaron en el brazo de Elijah con una fuerza sorprendente. No la encontrará, prometió Elijah. Las palabras surgieron con una convicción que lo sorprendió. El alivio suavizó el rostro de Emma. El testamento garantiza que él no tiene ningún derecho. El magistrado del pueblo tiene una copia. Al mediodía, la respiración de Emma se había vuelto tan dificultosa que Elijah envió a Lily afuera a recoger leña, queriendo ahorrarle la visión de la creciente angustia de su madre. En cuanto se cerró la puerta, Emma le hizo un gesto urgente para que se acercara. Prométemelo, jadeó. Cada palabra le costaba claramente su preciada energía.
Prométeme que la criarás como a una hija, no como una obligación. ¿Como a una hija? Elijah sintió una ola de pánico. Familia. El concepto le resultaba extraño después de años de soledad. Sabía cómo sobrevivir, cómo cazar, construir y resistir. Pero la familia era un lenguaje que casi había olvidado. No sé si podré, admitió. La mano de Emma encontró la suya. La familia no es algo que se sabe, es algo que se hace. Cada día sus ojos brillantes por la fiebre se clavaban en los de él. Prométemelo. Antes de que pudiera responder, unos golpes en la puerta anunciaron la llegada del médico del pueblo. El anciano echó un vistazo a Emma y su expresión se volvió grave. La examinó en silencio y luego apartó a Elijah. Esta noche, quizá mañana por la mañana, dijo en voz baja. No más que eso. Los analgésicos la ayudarán. Mientras el médico le administraba la tintura que aliviaría sus últimas horas, Elijah salió al exterior, con los pulmones ardentes, yendo por la necesidad de aire fresco. Lily estaba cerca, con los pequeños brazos llenos de ramitas. Levantó la cara hacia un pajarito que cantaba en el pino de arriba, mirándola a ella, esa persona pequeña y vulnerable que pronto dependería completamente de él. Elijah se sentía lamentablemente desprevenido. ¿Qué sabía él de criar a un niño, de consolar pesadillas o atender fiebres, o responder preguntas interminables? Sin embargo, cuando Lily lo vio mirándola y le ofreció una sonrisa vacilante, la primera que le había dado libremente, algo cambió en su pecho. Una calidez desconocida se extendió bajo sus costillas, derritiendo una esquina del hielo que había mantenido cuidadosamente alrededor de su corazón desde la muerte de su abuelo. Esa noche, mientras Emma entraba y salía del estado de conciencia, Elijah se sentó junto a su cama y finalmente pronunció las palabras que ella necesitaba oír. «Te lo prometo», dijo en voz baja, tomando su frágil mano entre las suyas. «La criaré como si fuera de mi familia». Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Emma mientras asentía con la cabeza. «Entonces puedo irme en paz», susurró. Fuera de la ventana de la cabaña, la primera estrella de la noche apareció en el cielo oscurecido. Dentro, un tutor reacio comenzó el proceso de convertirse en algo que nunca esperó ser: un padre. Emma falleció en silencio en las horas previas al amanecer. Su último aliento fue un suave suspiro que apenas perturbó la quietud de la cabaña. Elijah había estado despierto, cuidando el fuego, cuando notó el cambio. El sutil cambio en la habitación, cuando su respiración entrecortada simplemente cesó. Se quedó inmóvil junto a su cama durante un largo rato, observando cómo la primera luz pálida de la mañana revelaba gradualmente su rostro tranquilo. Lily aún dormía, acurrucada bajo las pieles en un rincón, con el conejo apretado contra su pecho. Elijah envidiaba esos últimos momentos de inocencia, el último sueño antes de despertar a un mundo que había cambiado para siempre. Él tenía 12 años cuando murió su abuelo, lo suficiente para comprender la irrevocabilidad de la muerte. Lily, con 6 años, quizá no comprendía del todo lo que había sucedido, lo que significaba que su madre nunca volvería a abrazarla, a peinarla o a contarle cuentos. Cuando Lily finalmente se movió, parpadeando somnolienta a la luz de la mañana, Elijah se arrodilló junto a su improvisada cama. «El viaje de tu madre terminó esta noche», le dijo en voz baja, utilizando la terminología de la montaña que su abuelo le había enseñado sobre la muerte. «Su espíritu se ha ido para unirse a las estrellas, pero su amor permanecerá siempre contigo». Lily lo miró sin comprender, y luego miró más allá de él, hacia el cuerpo inmóvil en la cama. «¿Mamá está durmiendo?» «No», respondió Elijah con delicadeza. «No está durmiendo. Su cuerpo dejó de funcionar y no puede volver. Pero la gente de la montaña cree que nuestros espíritus viven para siempre en el cielo», señaló hacia arriba. «Esta noche habrá una nueva estrella velando por ti». Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, apretando con fuerza al conejo contra su pecho. La quietud de su dolor inquietaba a Elijah más que lo habrían hecho los gritos. Los niños deben llorar, deben rebelarse contra tal injusticia. Esa aceptación silenciosa le parecía incorrecta, de alguna manera demasiado adulta para sus pequeños hombros. Antes de que Lily se despertara del todo, Emma ya había preparado un último regalo. Junto a su cama había un medallón de plata, cuidadosamente pulido a pesar de su evidente antigüedad. Dentro, Elijah descubrió un mechón del cabello castaño de Emma, atado con un hilo y acurrucado junto a una pequeña nota doblada. No leyó el mensaje. Eso era solo para Lily cuando fuera mayor.
El anciano del pueblo llegó al mediodía, alertado por el médico del inminente fallecimiento de Emma. El rostro curtido del anciano no mostró sorpresa al encontrar a la madre ya fallecida, solo una profunda compasión mientras ayudaba a Elijah a preparar los ritos funerarios de la montaña. La niña debería participar, aconsejó el anciano en voz baja, observando cómo Lily se sentaba en silencio junto a la ventana. Ayuda a que la despedida sea real. Juntos envolvieron el cuerpo de Emma en su mejor manta, colocando flores silvestres de su diario entre los pliegues. Lily observaba solemnemente y luego se acercó con Rabbit extendido en sus pequeñas manos. Para mamá, susurró, para que no se sienta sola. Elijah se arrodilló ante ella. Tu madre querría que Rabbit se quedara contigo, le explicó con delicadeza. Pero quizá podamos encontrar otra cosa tuya para enviarla con ella. Tras pensarlo un momento, Lily se quitó la cinta azul del pelo, una de las pocas cosas bonitas que tenía. Con reverente cuidado, la colocó entre las manos juntas de su madre antes de dar un paso atrás. Enterraron a Emma en la ladera oriental, donde el sol de la mañana calentaba la tierra. El anciano pronunció las tradicionales palabras de despedida de la montaña, mientras Elijah y Lily colocaban piedras para marcar la tumba. Cuando colocaron la última piedra, Lily puso su mano sobre ella. Adiós, mamá, susurró, y sus primeras lágrimas finalmente brotaron. Esa noche, al caer la oscuridad, Elijah se enfrentó al primero de muchos retos. A la hora de acostarse, sin Emma, Lily se quedó de pie junto a sus pieles, claramente agotada, pero incapaz de conciliar el sueño. Mamá siempre canta, dijo, con voz débil en el silencio de la cabaña. El pánico se apoderó del pecho de Elijah. No sabía ninguna canción de cuna, nunca había cantado a nadie. Sin embargo, la mirada perdida de Lily le impulsó a intentarlo. Al principio con vacilación, pero luego con creciente confianza, tarareó una melodía de montaña que su abuelo solía silbar mientras trabajaba. Una canción sobre águilas que volaban alto sobre las cumbres. Cuando los ojos de Lily se volvieron pesados, Elijah le colocó suavemente el medallón de plata alrededor del cuello. Tu madre quería que tuvieras esto, le explicó. Un pedazo de ella para tener siempre cerca. Lily tocó el medallón con dedos curiosos antes de quedarse dormida. Su cuerpo agotado por el dolor finalmente se rindió al descanso. Elijah trasladó sus pieles para dormir al suelo, fuera de su rincón, esa noche, lo suficientemente lejos como para no molestar, pero lo suficientemente cerca como para que ella lo viera al despertar. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana de la cabaña, él yacía despierto, con la enormidad de su promesa presionándolo como un peso físico. Ya no era solo un superviviente solitario de la montaña, ahora era familia, la única familia que le quedaba a Lily en el mundo. El grito atravesó la noche, sacando a Elijah de su sueño. Se puso de pie rápidamente, desorientado, antes de recordar a Lily. Los gritos de pesadilla de la niña se habían convertido en algo habitual durante las semanas posteriores al fallecimiento de Emma. No pasa nada, dijo, arrodillándose junto a sus pieles. Estás a salvo. Los ojos de Lily se abrieron con terror antes de enfocar su rostro. Mamá me llamaba, susurró, desde dentro de la montaña. Elijah le dio una torpe palmadita en el hombro, deseando poseer algún conocimiento innato sobre cómo consolar a una niña afligida. Solo es un sueño, le dijo. Intenta volver a dormir. Pero el sueño seguía siendo esquivo para ambos. Elijah se recostó contra la pared fuera de su rincón, manteniendo su vigilia nocturna hasta que su respiración se hizo más profunda una vez más. Luego, como todas las noches de esa semana, salió a cortar leña a la luz de la luna, ya que el esfuerzo físico era el único remedio que conocía para el nudo de ansiedad que sentía en el pecho. La mañana trajo un cambio en la rutina. Lily, que solía estar callada y retraída durante el desayuno, examinó las gachas que él le había servido con evidente disgusto. «Tiene grumos», afirmó con rotundidad. «Es comida», replicó Elijah. Sorprendida por su repentina crítica, mamá la alisó. «A veces con bayas», suspiró Elijah, pasándose la mano por el pelo. Emma había hecho que todo pareciera fácil. Cocinar, limpiar, cuidar de Lily. En comparación, sus intentos parecían torpes. El estofado de conejo del día anterior había quedado demasiado crudo. El pan del día anterior era casi incomestible. «Lo volveré a intentar mañana», admitió. Después del desayuno,
Elijah extendió un trozo de corteza de abedul sobre la mesa y comenzó a dibujar con un trozo de carbón. Lily observaba con curiosidad cómo tomaban forma las montañas, los árboles y la cabaña. Esto, explicó, trazando un círculo alrededor de la cabaña, es una zona segura. Puedes jugar aquí sin pedir permiso. Dibujó otro círculo que abarcaba el manantial cercano. Aquí hay agua. Nunca vayas sola. Por último, marcó la lejana línea de árboles con trazos gruesos. Más allá de estos pinos, nunca. Osos, lobos, desniveles pronunciados. ¿Entiendes? Lily asintió solemnemente, trazando con el dedo los límites del mapa. No era mucho. El territorio de la infancia se reducía a unos pocos cientos de metros, pero la montaña no perdonaba los errores. El mapa se unió al testamento y al diario de Emma en la caja de madera junto a la cama de Elijah. Tener un hijo significaba tener reglas, y las reglas había que recordarlas. Al mediodía se encontraban en el arroyo. Elijah enseñaba a Lily a identificar huellas en el barro. Querido mapache, zorro. Ella absorbía el conocimiento en silencio. Su única respuesta era un asentimiento ocasional. ¿Te duele la garganta?, le preguntó finalmente, nervioso por su continuo silencio. Lily negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Su silencio se estaba convirtiendo en una presencia en la cabaña, un tercer compañero que los seguía a lo largo de los días. La tarde trajo la primera crisis real. Elijah había entrado a buscar agua cuando se dio cuenta de que Lily ya no estaba sentada en el tocón donde la había dejado. El pánico se apoderó de él mientras escudriñaba el claro. Lily. Su voz resonó contra la ladera de la montaña sin recibir respuesta. Encontró sus huellas que conducían hacia el arroyo y luego continuaban peligrosamente cerca del bosque más profundo. Su corazón latía con fuerza mientras seguía las pequeñas huellas, maldiciéndose por haberle quitado los ojos de encima, aunque fuera por un momento. El débil sonido de un tarareo lo llevó finalmente a una pequeña pradera justo más allá de su zona de seguridad designada. Lily estaba arrodillada entre flores silvestres, recogiendo flores moradas con sus pequeñas manos, completamente ajena a su terror. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, con más dureza de la que pretendía. Este bosque no es seguro. Lily se estremeció ante su tono y apretó las flores con fuerza. Para mamá, susurró, para que su tumba esté bonita. La ira de Elijah se disipó tan rápido como había llegado. Por supuesto que ella querría cuidar el lugar donde descansaba su madre. Emma llevaba muerta solo 7 días, toda una vida para una niña, pero apenas un instante. La próxima vez, pregunta primero, dijo suavizando la voz. Iré contigo. Esa noche, después de colocar las flores de Lily en la tumba, regresaron a la cabaña en la creciente oscuridad. Elijah encendió las lámparas y se dispuso a preparar una cena sencilla, a base de carne seca de venado y las primeras verduras de primavera de la temporada. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego. ¿Me hablarás de las estrellas?, preguntó Lily de repente, con su vocecita resonando en la silenciosa cabaña. ¿Cuál es mamá? La pregunta inesperada pilló a Elijah desprevenido. Se acercó a la ventana e hizo un gesto a Lily para que se uniera a él. Juntos, contemplaron el cielo nocturno, una extensión aterciopelada salpicada de luz plateada. La más brillante es nueva, dijo él finalmente, señalando una estrella titilante justo encima de sus cabezas. Ahí mismo, velando por ti. No era cierto. Por supuesto, las estrellas eran antiguas, inmutables, pero la pequeña mentira parecía amable en un mundo que había sido todo menos amable con esta niña. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Emma, Lily durmió sin pesadillas. La primera helada llegó temprano ese año, pintando el suelo con delicados patrones plateados que crujían bajo las botas de Elijah mientras inspeccionaba su jardín. La montaña siempre daba una advertencia clara antes del ataque total del invierno, y él había aprendido a leer sus señales. Las aves migratorias volaban en formaciones más cerradas, las ardillas recogían frenéticamente sus últimas provisiones. El olor distintivo de la nieve en el viento, semanas antes de que cayeran los primeros copos. El invierno llega temprano este año, le dijo a Lily mientras cosechaban las últimas hortalizas de raíz. Tenemos que prepararnos. Ella asintió solemnemente, colocando con cuidado las patatas en la cesta de mimbre con sus pequeñas manos. Habían pasado 2 meses desde la muerte de Emma, y aunque Lily rara vez hablaba, seguía las instrucciones de Elijah con silenciosa atención. ¿Qué pasa en invierno?, preguntó, sorprendiéndolo con la pregunta.
Elijah pensó en cómo explicar los inviernos en la montaña a una niña que solo había conocido la vida en el pueblo. Nieve más alta que tú, comenzó. Días tan fríos que se te congela el aliento. Noches en las que las estrellas parecen tan cercanas que casi se pueden tocar. Hizo una pausa al ver cómo se le abrían los ojos. Pero dentro estaremos calientes y a salvo. Los días siguientes cobraron una nueva urgencia. Elijah redobló sus esfuerzos de caza y trajo a casa conejos, un ciervo joven e incluso un pavo salvaje. Lily observaba con solemne curiosidad mientras él le enseñaba a ahumar la carne en rejillas sobre fuegos cuidadosamente atendidos, explicándole cómo la conservación les permitiría pasar los meses en los que escaseaba la caza fresca. Tu trabajo son las bayas, le dijo, mostrándole cómo clasificar los últimos arándanos y moras de la temporada para secarlo. Sus pequeños dedos trabajaban con sorprendente destreza, separando con cuidado las maduras en exceso de las perfectas. Mientras trabajaban codo con codo en un silencio complaciente, Elijah se encontró estudiando su ropa gastada con creciente preocupación. Su vestido, ya demasiado fino cuando llegaron, había sido remendado varias veces. Sus zapatos, poco más que zapatillas de tela, nunca resistirían la nieve. Tenemos que ir al pueblo, decidió en voz alta. Lily levantó la cabeza de golpe, con evidente alarma en los ojos. No quiero irme de la montaña. No es para quedarnos, le aseguró Elijah. Es para comprar cosas para el invierno. El viaje al pueblo les llevó casi toda la mañana, ya que las pequeñas piernas de Lily ralentizaron su ritmo habitual. Elijah llevaba una mochila cargada con pieles y carne ahumada, una moneda de cambio valiosa en la economía de trueque de las comunidades montañosas. Mientras descendían hacia el valle, sintió que la mano de Lily se deslizaba en la suya, un gesto poco habitual de confianza que le apretó algo en el pecho. El pueblo era poco más que un grupo de cabañas y un único puesto comercial, pero para una niña que solo había conocido el aislamiento de la montaña durante meses, era claramente abrumador. Lily se apretó contra la pierna de Elijah mientras miradas curiosas se volvían hacia ellos. El fantasma de la montaña ahora trae un pequeño fantasma. Oyó a una mujer susurrarle a otra. Dentro del puesto comercial, Elijah extendió sus ofrendas ante el tendero. Pieles de primera calidad, carnes ahumadas especiales y hierbas medicinales que había recolectado, utilizando el diario de Emma como guía. El hombre asintió con aprecio. Buenas tardes, dijo. ¿Qué necesita? Elijah señaló a Lily. Ropa de invierno para ella. La esposa del tendero apareció desde la trastienda y sus ojos se suavizaron al ver a la pequeña. La hija de Emma, dijo en voz baja. Nos hemos enterado. Se arrodilló ante Lily. Vamos a buscar unas botas adecuadas, ¿de acuerdo? Mientras la mujer ayudaba a Lily a probarse unas robustas botas de cuero forradas de piel de conejo, Elijah seleccionó otros artículos necesarios. Medias gruesas de lana, un abrigo pesado, manoplas y un gorro de punto. El coste superaba con creces lo que solía gastar, ya que necesitaba casi todo lo que había traído. Añade esto, dijo la esposa del tendero, colocando un paquete de vestidos y ropa interior de niña sobre el mostrador. Cuando Elijah comenzó a protestar, ya que el costo superaba con creces sus posibilidades, ella negó con la cabeza con firmeza. No te cobraré por esto. Emma fue muy amable con mi madre en sus últimos días. Pagamos nuestras deudas. El camino a casa se sintió más ligero a pesar de sus mochilas. Lily pisoteaba con sus nuevas botas, observando con deleite cómo dejaban huellas claras en el camino embarrado. A mitad de camino de la montaña, se encontraron con los primeros copos de nieve de la temporada. Solo unas pocas motas danzantes que se derretían al caer. Lily inclinó la cara hacia el cielo, con los ojos muy abiertos por el asombro. Es como estrellas que caen, susurró. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Elijah le enseñó a Lily a zurcir los agujeros de sus viejas medias. No desperdicies nada en la montaña, le explicó, mostrándole cómo pasar la aguja por la tela desgastada. Todo puede volver a ser útil. Ella asintió con la cabeza, concentrada, imitando sus movimientos. Las pequeñas botas se secaban junto al fuego, ya marcadas con el barro del viaje, pero lo suficientemente resistentes como para llevarla a través del invierno que se avecinaba. Gracias, dijo de repente, con una voz tan baja que casi no la oyó. Por las botas. Tu familia ahora, respondió Elijah simplemente. La familia se mantiene caliente mutuamente. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra en voz alta desde que le había hecho la promesa a Emma. El invierno se instaló en la montaña como una pesada manta, transformando su mundo en un paisaje de silencio blanco.
Dentro de la cabaña, la vida se redujo a ritmos sencillos: avivar el fuego antes del amanecer, derretir nieve para obtener agua, preparar comidas con sus provisiones cuidadosamente conservadas. Afuera, la nieve se acumulaba cada vez más con cada semana que pasaba, a veces atrapándolos en el interior durante días. Para Elijah, el aislamiento era algo familiar. El invierno siempre había sido una época de introspección, pero para Lily, el confinamiento parecía profundizar su silencio. Los días pasaban sin que ella dijera apenas una palabra, aunque sus ojos seguían constantemente a Elijah, observándolo mientras tallaba nuevas figuras de madera o reparaba herramientas a la luz del fuego. En una rara mañana despejada, Elijah cavó un camino desde su puerta a través de la nieve, que era casi tan alta como Lily. «Día de aire fresco», anunció, ayudándola a ponerse el abrigo y las botas. Solo se aventuraron hasta el gran pino cerca de la cabaña, pero los ojos de Lily se abrieron como platos ante el paisaje transformado. Lugares familiares que se volvían extraños bajo la mano artística del invierno. Mientras Elijah revisaba sus trampas más cercanas, Lily descubrió un trozo de corteza de abedul que había caído sobre la nieve. Más tarde lo llevó al interior, sosteniendo su tesoro con cuidado entre sus manos enguantadas. Esa noche, mientras Elijah preparaba la cena, Lily se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego y utilizó un palo carbonizado de la chimenea para hacer marcas en la suave superficie interior de la corteza. De vez en cuando le lanzaba una mirada y luego volvía a su trabajo con solemne concentración. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó finalmente, dejando que la curiosidad se impusiera a su habitual reserva. Lily levantó la corteza sin decir nada. En su superficie, 3 figuras toscas se alzaban bajo el cielo nocturno, una alta, otra pequeña y sobre ellas, a una estrella más grande y brillante que el resto. «Ese eres tú», susurró, señalando la figura alta. «Esa soy yo». Su dedo se desplazó hacia la más pequeña. «Y esa es mamá». Elijah sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez que ella mencionaba a su madre sin que se lo preguntaran desde los primeros días de duelo. Más sorprendente aún fue que lo incluyera a él en esa especie de retrato familiar. «Está muy bien», dijo él, sin saber qué más decir. Lily colocó el dibujo con cuidado en la estantería junto a sus tallas de madera y luego volvió a su sitio junto al fuego. El silencio entre ellos se prolongaba cómodamente, solo roto por el crepitar de las llamas y el ocasional aullido del viento en el exterior. «¿Siempre viviremos aquí?», preguntó ella de repente. «Solo nosotros». La pregunta pilló a Elijah desprevenido. «Este es nuestro hogar», respondió simplemente. «Aquí estamos a salvo, pero estamos solos. Nos tenemos el uno al otro», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. «Somos una familia». Lily lo pensó con su carita seria a la luz del fuego. «¿Qué le pasó a tu familia antes de que yo llegara?». Las manos de Elijah se detuvieron sobre la cuchara de madera que estaba tallando. Nadie le había preguntado por su pasado en años. No había nadie a quien preguntar. El pueblo respetaba su privacidad, y él lo prefería así. «Mis padres murieron cuando era muy pequeño», dijo finalmente. «La fiebre se los llevó a ambos en un invierno. Mi abuelo me crió aquí, me enseñó todo sobre la montaña». Hizo un gesto hacia la cabaña. «Él construyó este lugar con sus propias manos». «¿También fue él a las estrellas?». Elijah asintió. «Hace 5 inviernos. Entonces tenía 12 años. ¿Y has estado solo hasta ahora?». «Sí». Lily asimiló esta información con la misma atención que prestaba a todas sus lecciones sobre rastreo o identificación de plantas comestibles. «Es mucho tiempo para estar solo», dijo finalmente. «La montaña te hace compañía», dijo Elijah, «si sabes cómo escucharla». Esa noche, mientras Elijah la arropaba con las pieles, Lily lo sorprendió de nuevo. «Gracias», susurró. «¿Por qué? ¿Por ser mi familia ahora?». Las palabras flotaron en la silenciosa cabaña, sencillas pero profundas. Antes de que él pudiera responder, ella ya se había quedado dormida, con una respiración profunda y regular. A la mañana siguiente llegó la peor tormenta de nieve de la temporada. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña, mientras la nieve caía tan espesa que parecía borrar el mundo más allá de sus ventanas. Elijah avivó el fuego más de lo habitual, agradecido por su abundante suministro de leña. «La voz de la tormenta está enfadada hoy», observó Lily, presionando su rostro contra el cristal helado. Elijah levantó la vista de la trampa que estaba reparando. «La voz de la tormenta es la montaña», explicó ella como si fuera obvio. «Habla de forma diferente en invierno. Mamá nunca la ha oído, pero yo sí». «¿Qué dice?».
Lily ladeó la cabeza, escuchando el lúgubre gemido del viento. Hoy canta canciones tristes. Elijah sintió un extraño escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Su abuelo había hablado de forma similar sobre los estados de ánimo y las voces de la montaña, un conocimiento que él había atribuido a viejas supersticiones. Escuchar esos mismos pensamientos de Lily era inquietante, pero extrañamente apropiado. La montaña te eligió, le había dicho su abuelo una vez, y ahora se preguntaba si tal vez también había elegido a Lily. A medida que avanzaba el día, la furia de la tormenta solo se intensificaba cuando una ráfaga particularmente violenta sacudía las paredes de la cabaña. Lily abandonó su rincón habitual para sentarse más cerca de Elijah, junto al fuego. ¿Estaremos a salvo?, preguntó, con voz débil frente a la furia de la tormenta. Siempre, prometió él. Esta cabaña ha resistido cientos de tormentas como esta. Ella asintió, aparentemente satisfecha, y luego se inclinó ligeramente contra su brazo, la primera vez que ella iniciaba ese contacto. Somos familia, dijo, esta vez no como una pregunta, sino como una afirmación. La primavera llegó con el deshielo y el primer canto tímido de los pájaros. El mundo fuera de su cabaña pasó de la quietud blanca a un renacimiento vibrante. Brotes verdes surgían entre los últimos restos de nieve. Elijah y Lily salieron del confinamiento invernal como criaturas hibernadas que parpadeaban ante la luz del sol cada vez más intensa. Mira, Elijah señaló a un petirrojo que construía su nido en el alero, la primera señal de la verdadera primavera. Lily observó al pájaro con fascinación. Levantó la cara. El invierno la había cambiado. Se mantenía más erguida, hablaba con más libertad y había desarrollado un agudo ojo para los sutiles ritmos de las montañas. Su silencio había dado paso gradualmente a preguntas, observaciones e incluso risas ocasionales. Se instalaron en las rutinas primaverales, plantando el jardín, revisando las trampas de Elijah y recolectando las primeras verduras silvestres. Habían pasado casi 6 meses desde la muerte de Emma, y aunque Lily seguía colocando flores silvestres en la tumba de su madre, el dolor crudo se había suavizado y se había convertido en algo más tranquilo. El desconocido llegó en una tarde que, por lo demás, era normal y corriente. Elijah le estaba enseñando a Lily a identificar las huellas de los ciervos cuando oyeron el sonido desconocido de un vehículo que avanzaba con dificultad por el camino forestal poco transitado. Adentro, dijo Elijah inmediatamente, tensando el cuerpo. Ve a tu rincón. Lily dudó solo un instante antes de correr hacia la cabaña. Los visitantes eran poco frecuentes y los inesperados aún más. Elijah cogió su rifle de junto a la puerta, no para amenazar, sino para recordar a quien se acercara que se trataba de territorio montañoso, donde la precaución era sinónimo de sabiduría. El vehículo que finalmente emergió de entre los árboles tenía aspecto oficial. Era de color verde oscuro y llevaba marcas del gobierno. Una mujer salió del vehículo, vestida con una blusa impecable y pantalones prácticos, con una carpeta bajo el brazo. Sus zapatos de ciudad ya se estaban llenando de barro mientras se dirigía hacia la cabaña. Señor Hayes, llamó, consultando sus papeles. Elijah Hayes. Elijah salió al porche, con el rifle apuntando hacia abajo de forma segura, pero visible. ¿Quién pregunta? Margaret Wilkins, Servicios de Protección Infantil. Mostró una tarjeta de identificación. Vengo por Lily Harmon. Se instaló en el estómago de Elijah. ¿Qué le pasa? Hemos recibido un informe de que una menor vive en condiciones potencialmente inadecuadas con un joven que no es su pariente. Sus ojos recorrieron el exterior rústico de la cabaña. Necesito realizar una inspección de bienestar. ¿Quién lo ha denunciado? Esa información es confidencial, señaló la puerta. ¿Puedo pasar? Elijah se apartó a regañadientes y dejó su rifle junto a la puerta. Dentro, Lily estaba sentada en su rincón, con los ojos muy abiertos por el temor. La mujer le sonrió. Hola, Lily. Soy la señorita Wilkins. He venido a ver cómo estás. Lily miró a Elijah, que asintió levemente. Estoy bien, dijo en voz baja. Lo que siguió fue una inspección minuciosa de sus provisiones de comida, sus dormitorios, su fuente de agua y la calefacción. La señorita Wilkins tomó abundantes notas, sin revelar nada en su expresión, mientras documentaba metódicamente sus condiciones de vida. ¿Vas al colegio, Lily?, le preguntó. Lily negó con la cabeza. Elijah me enseña cosas sobre la montaña y a leer. Ya veo. Más notas en el blog. ¿Y atención médica? ¿Ha visto a un médico desde que falleció su madre? El médico del pueblo la revisa.
dijo Elijah, omitiendo que esas revisiones eran, en el mejor de los casos, poco frecuentes. Finalmente la señorita Wilkins pidió hablar a solas con Lily. Elijah salió, con las manos apretadas a los costados y el miedo revolviéndole las entrañas. A través de la ventana, podía ver a la mujer arrodillada a la altura de Lily, haciéndole preguntas que hacían que el rostro de la niña se mostrara cada vez más angustiado. Cuando le llamaron para que volviera a entrar, la expresión de la señorita Wilkins era grave. Señor Hayes, me preocupa mucho este acuerdo. Usted apenas tiene 18 años y no tiene establecida una tutela formal. No hay agua corriente, ni electricidad, ni acceso a una educación adecuada o a atención médica regular. Ella enderezó sus papeles. Recomendaré una colocación temporal para Lily mientras evaluamos la situación. ¿Quiere decir que se la llevarán?, dijo Elijah, con una voz peligrosamente tranquila. Acaba de perder a su madre. Ahora también quiere sacarla de su casa. Este no es un entorno adecuado para una niña, insistió la señorita Wilkins. El sistema de acogida puede proporcionárselo. No. El grito de Lily los sobresaltó a ambos. Corrió hacia Elijah y se aferró a su pierna. Esta es mi casa. Elijah es mi familia. Mamá me entregó a él. La expresión de la señorita Wilkins se suavizó ligeramente. Cariño, a veces los adultos creen que hacen lo mejor, pero yo tengo un papel, insistió Lily. El papel de mamá que dice que me quede con Elijah. Elijah se acercó a la caja de madera donde guardaba los objetos importantes. Emma hizo un testamento, explicó, sacando el documento. El médico del pueblo fue testigo. Me nombró tutor de Lily. La señorita Wilkins examinó el testamento manuscrito con mirada escéptica. Esto no es una tutela legal. No está registrado en ningún tribunal. Es la ley de la montaña, dijo una nueva voz desde la puerta. El anciano del pueblo estaba allí, con su silueta envejecida recortada contra la luz de la tarde. Y en estas tierras, eso todavía significa algo. El anciano entró en la cabaña y saludó respetuosamente con la cabeza a todos los presentes. Me han dicho que venían aquí, le dijo a la señorita Wilkins. Quizá deberíamos discutir este asunto más a fondo antes de tomar ninguna decisión precipitada. Elijah sintió un gran alivio cuando el anciano comenzó a explicar las costumbres de la montaña a la funcionaria, cada vez más frustrada. El respiro podría ser temporal, pero por ahora, su pequeña familia permanecía intacta. La visita de los servicios de protección de menores había dejado una sombra sobre su refugio en la montaña. Aunque el anciano del pueblo había convencido a la señorita Wilkins de que pospusiera cualquier decisión, ella se había marchado con la promesa de volver en 30 días con una evaluación formal. ¿Qué pasará?, preguntó Lily esa noche, con su carita llena de preocupación. Elijah miró fijamente el fuego, sopesando la verdad frente a la necesidad de seguridad de la niña. Ella quiere asegurarse de que te están criando adecuadamente, dijo finalmente, que estás aprendiendo lo que necesitas saber. Estoy aprendiendo, insistió Lily, sobre las plantas, los animales y los signos del tiempo. Sí, asintió Elijah, pero también hay otros conocimientos. Cosas que no te he enseñado porque, vaciló, incómodo al admitir sus limitaciones, porque yo mismo no las conozco lo suficientemente bien. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Elijah sacó los pocos libros que poseía, el viejo manual de casa de su abuelo, un almanaque destrozado y una Biblia a la que le faltaban los primeros capítulos. Su propia lectura era funcional, pero básica. Su abuelo le había enseñado las letras y palabras sencillas antes de que la enfermedad le impidiera seguir enseñándole. Desde entonces, Elijah había practicado de vez en cuando, pero nunca había dado prioridad al aprendizaje de los libros sobre las habilidades de supervivencia. Ahora esa elección le parecía poco previsora. La mujer del gobierno esperaría que Lily aprendiera a leer, a escribir números, cosas que habían parecido sin importancia en su vida en la montaña, pero que de repente se perfilaban como amenazas para su continuidad como familia. A la mañana siguiente, Elijah caminó hasta el pueblo con un propósito específico. La maestra, la señorita Porter, vivía en una pequeña cabaña cerca de la única iglesia de la comunidad. Aunque apenas tenía 30 años, tenía fama de ser amable y eficiente. Necesito ayuda para enseñar a leer a una niña, dijo Elijah después de que ella lo invitara a pasar, con evidente sorpresa en su rostro al encontrar al recluso de la montaña en su puerta. Lily Harmon, la señorita Porter, asintió. He oído que estaba con usted, lo estudió con curiosidad. ¿Por qué viene a mí ahora? El gobierno está involucrado, explicó él brevemente. Se la llevarán si no aprende correctamente. La maestra lo comprendió.
desapareció en otra habitación y regresó con una pila de libros gastados. Primero prepárala, dijo, seleccionando un volumen delgado de la pila. Luego, estos libros de lectura, y cuando esté lista para los números, usa estas hojas de trabajo. Añadió varios papeles a la pila. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Elijah, ya catalogando mentalmente qué pieles o carnes podía ofrecer. La señorita Porter lo miró pensativa. Trae a Lily una vez a la semana, dijo finalmente. Le daré clases adecuadas durante una tarde. Puedes aprender con ella si lo deseas. El orgullo de Elijah se resintió ante la insinuación de que su propia educación necesitaba complementarse, pero la practicidad prevaleció. De acuerdo, dijo, extendiendo la mano para sellar el trato. Esa noche, Elijah y Lily se sentaron a su tosca mesa de madera, con el libro de lectura abierto entre ellos. Ah, es de Apple, manzana, leyó Elijah lentamente, señalando la letra y la imagen que la acompañaba. Sé lo que son las manzanas, dijo Lily. Secamos algunas para el invierno, pero ¿sabes qué letra empieza la palabra? Lily estudió el extraño símbolo, frunciendo el ceño en señal de concentración. Ah, repitió, trazando la forma con el dedo. Avanzaron por el libro. Elijah a veces tenía dificultades con las explicaciones más complejas, pero seguía adelante con determinación. A la hora de acostarse, Lily ya reconocía 5 letras y sabía escribir su nombre en mayúsculas temblorosas. Mañana otra vez, pidió ella mientras él la arropaba en la cama. Todos los días, te prometo, hasta que puedas leer todo lo que quieras. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Las mañanas seguían dedicadas a las habilidades prácticas de la montaña, el rastreo, la recolección y el cuidado del jardín, pero las tardes ahora las pasaban inclinados sobre los libros, pronunciando palabras juntos. Una vez a la semana hacían el viaje a la cabaña de la señorita Porter, donde Lily florecía bajo la instrucción formal. Tiene una mente rápida, le dijo la señorita Porter a Elijah durante su tercera visita. Aprende más rápido que la mayoría de los alumnos a los que he enseñado. El orgullo calentó el pecho de Elijah, sorprendiéndole por su intensidad. Su madre era inteligente, dijo, siempre escribiendo en su diario, conociendo las plantas y sus usos. ¿Y usted?, preguntó la señorita Porter, mirándole directamente a los ojos. ¿Cómo era usted como estudiante antes de que muriera mi abuelo? Elijah se encogió de hombros. Nunca tuve mucha educación. Él me enseñó las letras, las cifras básicas, lo suficiente para arreglármelas. La profesora asintió pensativa. Sin embargo, es evidente que eres inteligente, por la forma en que has sobrevivido solo, por lo rápido que estás aprendiendo junto a Lily. Dudó y luego añadió. No es demasiado tarde, ya sabes, para tu propia educación. Elijah se movió incómodo bajo su evaluación. Mis días de aprendizaje han pasado. Nadie ha terminado sus días de aprendizaje, dijo ella. No mientras sigan respirando. Esa noche, después de que Lily se durmiera con el libro de lectura en sus pequeñas manos, Elijah se encontró abriendo el diario de Emma. Había evitado leerlo por respeto a su privacidad, pero ahora pasaba las páginas con cuidado, luchando con algunas de las palabras más complejas, pero poco a poco entendiendo su elegante letra. Entre flores prensadas y notas medicinales, encontró entradas sobre Lily, sus primeras palabras, sus canciones favoritas, sus miedos y sus alegrías. Emma había documentado la vida de su hija con cariñosos detalles, creando un mapa del corazón de su hija que Elijah ahora estudiaba con la misma intensidad con la que antes rastreaba a sus presas. Me aseguraré de que pueda leer esto algún día, susurró a la silenciosa cabaña. Todo. Se dio cuenta de que era otra promesa a la mujer que le había confiado su mayor tesoro. El bosque despertó por completo cuando abril dio paso a mayo, desplegando hojas de un verde brillante y haciendo brotar flores silvestres de la rica tierra. Con el clima más cálido llegó la temporada de caza de primavera, un momento crítico para reponer sus reservas después del agotamiento del invierno. Hoy vas a ayudar, le dijo Elijah a Lily mientras inspeccionaba su arco y su cuchillo de caza. ¿Ya tienes edad suficiente? Lily levantó la vista de los sencillos problemas de suma que le había asignado la señorita Porter y abrió mucho los ojos. De verdad, no solo quedarse en el campamento. Elijah asintió. La mujer del gobierno volvería pronto, y aunque el progreso de Lily en lectura era impresionante, sabía que su caso sería más sólido si podía demostrar que la niña también estaba aprendiendo habilidades tradicionales. Y lo que era más importante, Lily necesitaba comprender las costumbres de la montaña
si quería sentirse realmente integrada allí. Del cofre de madera, donde guardaba sus posesiones más preciadas, Elijah sacó un pequeño objeto envuelto en suave piel de ciervo. Había trabajado en él durante las tardes, tallándolo y dándole forma a la luz del fuego mientras Lily dormía. Todo cazador necesita las herramientas adecuadas, dijo, mostrándole el paquete. Lily lo desenvolvió con cuidado y se quedó sin aliento al descubrir el pequeño cuchillo de caza que había dentro. A diferencia de su propia hoja desgastada, la de ella había sido fabricada específicamente para manos pequeñas. El mango estaba tallado en cuerno y pulido con cera de abejas. La hoja era más corta, pero igual de afilada. «Es mía», susurró ella, sosteniéndola con reverencia. «Es tuya», confirmó él, «pero un cuchillo es una responsabilidad, no un juguete. Te enseñaré a usarlo correctamente». El sol de la mañana acababa de asomar por la cresta oriental cuando partieron. El nuevo cuchillo de Lily estaba guardado en una sencilla funda en su cinturón. Elijah llevaba su arco y un cuchillo más grande, junto con una pequeña mochila que contenía provisiones y el diario de Emma. Descubrió que contenía información útil sobre las plantas comestibles de primavera. «La primera regla de la caza», dijo Elijah al adentrarse en lo más profundo del bosque, «es moverse como una sombra y respirar como la brisa». Lily asintió solemnemente y pisó con cuidado, tal y como él le había enseñado, evitando las ramitas y las hojas secas. Para una niña que aún no había cumplido los 7 años, su sigilo natural le impresionaba. Se movía con un conocimiento innato del bosque que le recordaba los cuentos de su abuelo sobre los niños de las montañas que nacían con la naturaleza en la sangre. «Mira», susurró Elijah, arrodillándose junto a un trozo de tierra removida. «¿Qué ha hecho esto?» Lily estudió el suelo, frunciendo el ceño en señal de concentración. «Querida, has acertado casi. Fíjate en que las huellas son más pequeñas y más puntiagudas». Él trazó el contorno. «Nacido esta primavera». Siguieron las huellas hasta un pequeño claro donde la luz del sol salpicaba el suelo del bosque. Lily vio primero la espina, una pequeña criatura con patas delgadas y manchas blancas, acurrucada bajo un arbusto mientras su madre pastaba cerca. «Tan pequeña», susurró, con una mirada de asombro iluminando su rostro. Elijah asintió, indicándoles que se retiraran en silencio. «Demasiado joven para cazar», explicó una vez que estuvieron a una distancia segura. «Nunca cojas lo que aún está creciendo». A lo largo de la mañana le enseñó a identificar rastros prometedores, a colocar trampas sencillas y a distinguir los sonidos de los animales. Ella absorbió cada lección con entusiasmo, haciendo preguntas reflexivas que a veces ponían a prueba sus conocimientos. «¿Por qué los ciervos comen estas hojas y no aquellas?», preguntó, señalando 2 plantas de aspecto similar. Elijah dudó, reacio a admitir su ignorancia. «Algunas plantas les saben amargas», dijo finalmente. «Tu madre lo sabría mejor. Ella entendía las plantas de una manera que yo no». Lily lo pensó y luego abrió la pequeña bolsa que llevaba en la cintura, donde guardaba sus objetos más preciados. De ella sacó una página doblada del diario de Emma. «Mamá escribió sobre las plantas que comen los ciervos», explicó, desplegando cuidadosamente el papel. Dijo, «Los ciervos no comen cosas que les hacen daño al estómago, pero pueden comer algunas cosas que enfermarían a las personas». Elijah se quedó mirando las notas, escritas con letra clara, sorprendido por la previsión de Lily al traerlas. «Te estás convirtiendo en una auténtica mujer de la montaña», dijo en voz baja, aprovechando los conocimientos de quienes te precedieron. Sus palabras hicieron que ella enderezara sus pequeños hombros con orgullo. A mediodía, habían recogido varias setas tempranas y colocado 3 trampas para conejos. Elijah había visto un pavo salvaje, pero no disparó cuando Lily exclamó con demasiada fuerza al ver su magnífico plumaje. Descubrió que no le importaba haber perdido la oportunidad. El deleite de ella ante la belleza del ave compensaba de alguna manera la pérdida práctica. Se instalaron junto a un arroyo para comer, compartiendo carne seca de venado y las primeras verduras tiernas de la primavera, mientras Elijah le enseñaba a usar su nuevo cuchillo para tallar un sencillo silbato con una rama de sauce. Un movimiento repentino llamó su atención. Un zorro salió disparado de entre la maleza, perseguido de cerca por un depredador más grande. Un coyote con hambre evidente en su delgado cuerpo. El zorro, claramente herido y cojeando, corrió desesperadamente por el claro antes de desplomarse a pocos metros de donde estaban sentados. Sin dudarlo, el coyote se acercó para matarlo.
Lily agarró el brazo de Elijah con la mano, con el rostro consternado al ser testigo de la dura realidad de la ley de la naturaleza. Deberíamos ayudarlo, susurró con urgencia. Elijah negó con la cabeza. La naturaleza tiene sus propias reglas. El coyote también tiene que comer, pero no es justo. El zorro está herido. La justicia no existe en estos bosques, dijo Elijah con suavidad. Solo lo necesario. Esperaba lágrimas o discusiones, pero Lily observó el drama que se desarrollaba con solemne aceptación. Cuando el coyote finalmente arrastró su presa al bosque, ella se volvió hacia él con unos ojos que parecían más viejos que su edad. Por eso cazas, porque es necesario. Elijah asintió. Tomamos solo lo que necesitamos. Damos gracias por lo que tomamos. Así se hace en la montaña. Y por eso me lo estás enseñando. Para que comprenda las cosas necesarias. Sí, dijo él, porque algún día necesitarás saber cómo sobrevivir por ti misma. La mano de Lily encontró los pequeños dedos de él y los envolvió con sorprendente fuerza. O tal vez siempre cazaremos juntos, dijo ella. La familia se ayuda mutuamente a sobrevivir. El día comenzó como cualquier otro. Elijah se levantó antes del amanecer y Lily poco después. Cuidaron juntos el huerto, cosecharon las verduras de principios de verano y revisaron las trampas para conejos. Sin embargo, al mediodía, Elijah sintió una extraña pesadez en las extremidades, un cansancio inusual que hacía que incluso las tareas más sencillas le exigieran un gran esfuerzo. ¿Estás enfermo?, le preguntó Lily durante la cena, estudiando con preocupación su rostro enrojecido. Solo cansancio, respondió él, aunque la comida no tenía sabor y su cabeza había comenzado a latir rítmicamente. La gente de las montañas no reconocía fácilmente la enfermedad. Su abuelo le había enseñado que la enfermedad no era más que el cuerpo exigiendo descanso y que pasaría si se le prestaba la atención adecuada. Por la mañana, Elijah ya no pudo negarlo. El fuego parecía correr por sus venas y al ponerse de pie, la cabaña daba vueltas de forma alarmante. Cuando intentó levantarse de las pieles en las que dormía, las piernas le fallaron. Elijah. La voz de Lily sonaba lejana a pesar de que estaba justo a su lado. Su pequeña mano se posó sobre su frente y luego se retiró rápidamente. Estás ardiendo. Intentó tranquilizarla, pero sus pensamientos se dispersaron como hojas en el viento otoñal. Agua. Consiguió articular con voz ronca. Y corteza de sauce de mi mochila. Lily trajo el agua, pero negó con la cabeza en cuanto a la corteza. La última vez que la usé fue cuando me dolía una muela, dijo. Su rostro, normalmente tan sereno, ahora reflejaba un claro temor. Debería ir a buscar al médico del pueblo. El pueblo estaba a casi 3 horas a pie, gran parte del camino por terreno difícil. Elijah no podía soportar la idea de que Lily hiciera ese viaje sola. No, dijo con firmeza, a pesar de tener la garganta seca. Está demasiado lejos, estaré bien con descanso. Pero a medida que avanzaba el día, su estado empeoraba. La fiebre subía, trayendo consigo momentos de confusión en los que el pasado y el presente se difuminaban. A veces hablaba con su abuelo como si el anciano todavía estuviera sentado junto al fuego. Otras veces llamaba a su madre, fallecida hacía mucho tiempo. Durante todo ese tiempo, Lily permaneció a su lado, una pequeña sombra decidida que le ponía paños fríos en la frente y le animaba a beber. A la tercera mañana, Elijah se despertó brevemente con lucidez y se alarmó al descubrir que sus fuerzas habían disminuido aún más. La cabaña estaba en silencio y Lily no estaba por ninguna parte. El pánico se apoderó de él mientras la llamaba, con la voz quebrada por el esfuerzo. No obtuvo respuesta. Luchó por levantarse, pero volvió a caer abrumado por el mareo. ¿Le había pasado algo, o peor aún, habían vuelto las autoridades y se la habían llevado mientras él yacía indefenso? Ese pensamiento le provocó otro episodio de delirio, sueños febriles en los que buscaba en bosques infinitos a una niña que siempre permanecía fuera de su alcance. Cuando volvió a recuperar la conciencia, la calidad de la luz sugería que era última hora de la tarde. Una pequeña figura estaba de pie junto a la mesa, moliendo algo con determinación. Se sintió aliviado al ver que Lily estaba a salvo, pero inmediatamente después se sintió confundido al ver lo que estaba haciendo. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz ronca. Lily se volvió, con una expresión de sorpresa y alegría en el rostro. «¿Estás despierto?». Se apresuró a acercarse a él, con las manos manchadas de verde. «Fui a buscar medicina». «Medicina», asintió con seriedad, sacándola del diario de mamá para la Beaver
y las enfermedades del pecho. Solo entonces Elijah se fijó en la colección de plantas cuidadosamente colocadas sobre la mesa, hojas y raíces, algunas de las cuales reconoció, otras le resultaban desconocidas. Junto a ellas yacía el diario de Emma, abierto por las páginas marcadas con especímenes prensados. Fuiste al bosque sola. El miedo y el orgullo luchaban en su pecho. Recordé dónde crecen las cosas, dijo Lily, y cogí mi cuchillo, tal y como me enseñaste. Volvió a su trabajo, machacando hierbas con una piedra contra la taza de madera. Cuando la mezcla le satisfizo, añadió agua y se la llevó. Mamá escribió que esto sabe fatal, pero funciona rápido, le advirtió mientras le acercaba la taza a los labios. La amarga mezcla le hizo hacer una mueca, pero bebió obedientemente, conmovido por su determinación. ¿Cómo sabías qué recoger?, le preguntó cuando terminó. Lily se sentó a su lado, con su carita seria, más madura de lo que le correspondía por su edad. He estado leyendo el diario de mamá con la ayuda de la señorita Porter. Mamá conocía todas las plantas curativas. Tocó el medallón de plata que nunca se quitaba del cuello. Creo que me está ayudando a recordar. Durante los 2 días siguientes, Lily continuó con el tratamiento, preparando nuevas tandas de la medicina a base de hierbas, cocinando un sencillo caldo con los alimentos que tenían en la despensa y manteniendo la cabaña en un orden sorprendente para una niña que aún no había cumplido los 7 años. Cada mañana, revisaba el perímetro, reiniciaba el sencillo sistema de alarma de campanas con cuerdas que Elijah había instalado y recogía agua fresca del manantial. Al 4.º día, la fiebre de Elijah bajó. Se despertó y encontró a Lily acurrucada junto a él, dormida, con el conejo apretado contra el pecho y ojeras que delataban su vigilia. Con cuidado de no despertarla, se incorporó lentamente, recuperando poco a poco las fuerzas en las extremidades. La cabaña estaba más ordenada de lo que él la había tenido nunca, con hierbas colgadas de las vigas para secarse, los platos limpios y apilados, e incluso la chimenea barrida. Sobre la mesa había un manojo de plantas medicinales frescas, cuidadosamente atadas con una cuerda y etiquetadas con la letra infantil y cuidadosa de Lily. Medicina para la fiebre. Cuando ella finalmente se despertó, su sonrisa somnolienta, al ver que él estaba mejor, era como el amanecer después de la noche más larga. «Estás mejor», afirmó, presionando su mano, ahora experta, contra su frente. «Gracias a ti», reconoció él. «Tú me salvaste». Lily se encogió de hombros, pero no pudo ocultar su orgullo. «Somos familia. Eso es lo que hacemos». Más tarde, al acercarse la noche, Elijah se sentó en la puerta a contemplar la puesta de sol y se dio cuenta de algo. Al enseñar a Lily a sobrevivir, nunca había pensado que algún día ella podría tener que salvarlo a él. La niña que había acogido a regañadientes se había convertido no solo en su responsabilidad, sino en su compañera en esta vida en la montaña. El verano floreció en la montaña en oleadas de abundante verdor. La fuerza de Elijah regresó lenta, pero constantemente, y cada día lo acercaba más a su antiguo vigor. Lily permaneció cerca durante su recuperación, con sus ojos atentos que no se perdían nada, y sus pequeñas manos rápidas para ayudar cuando las de él fallaban. La mujer del gobierno había regresado como había prometido, pero encontró que su situación había mejorado mucho. Lily ahora leía a un nivel que impresionaba incluso a la señorita Porter. La cabaña estaba meticulosamente organizada y se había iniciado una solicitud formal de tutela con la ayuda del magistrado del pueblo. Se marchó con una aprobación a regañadientes, prometiendo volver en 3 meses para la evaluación final en una cálida tarde. Elijah se sentó a reparar una red de pesca, mientras Lily clasificaba las pocas pertenencias de Emma, una tarea que ella le había pedido cuando se dio cuenta de que las polillas amenazaban la tela de su madre. «Shaw, hay que airearlo todo y revisarlo», explicó con una seriedad que a veces sorprendía a Elijah, tan adulta en una niña tan pequeña. Mamá querría que sus cosas se guardaran correctamente. Él asintió, observando cómo ella desplegaba cuidadosamente cada artículo. El vestido azul que Emma había llevado en ocasiones especiales, una bufanda de punto, la bolsa de cuero que había contenido sus pocas pertenencias cuando llegaron. Lily manipulaba cada cosa con reverencia, ocasionalmente presionando una prenda contra su rostro en busca de cualquier rastro del aroma de su madre. «¿Qué es esto?». La voz de Lily rompió el cómodo silencio mientras sostenía una pequeña bolsa de tela que había sido cosida en el forro de la bolsa, casi invisible, a menos que se supiera dónde buscarla. Elijah dejó a un lado su red. «No lo sé.
Tu madre guardaba algunas cosas en secreto. Con dedos cuidadosos, Lily desató el pequeño paquete y volcó su contenido sobre la mesa. Cayó un papel doblado junto con algo pequeño que brillaba a la luz de la tarde. Un fragmento de fotografía amarillento por los bordes. Lily desdobló primero el papel, una carta escrita con la fluida caligrafía de Emma. Elijah se dio la vuelta, dejándola a solas con las palabras de su madre, pero el grito ahogado de Lily volvió a llamar su atención. Elijah, mira, levantó el fragmento de fotografía con la mano ligeramente temblorosa. Es la pieza que faltaba. El desgastado retrato familiar que Emma había llevado consigo, el que tenía la cara parcialmente rota, había permanecido en su pequeña estantería desde su fallecimiento. Lily lo recuperó ahora, alineando cuidadosamente el borde roto con el nuevo fragmento. La imagen completa mostraba a Emma, a una Lily más joven y a un hombre cuyo rostro ahora era completamente visible. Elijah se quedó mirando la fotografía, sintiendo una extraña frialdad que se extendía por su pecho. Los rasgos del hombre, la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, le resultaban inquietantemente familiares. «Se parece a ti», susurró Lily, mirando alternativamente a Elijah y a la fotografía. «¿Era tu hermano?» «No», respondió Elijah, con la garganta repentinamente seca. No tenía hermanos, pero al estudiar el rostro, los recuerdos se agitaron. Su abuelo hablando de un sobrino que había abandonado las montañas, que había elegido la vida en la ciudad en lugar de la vida en la naturaleza. «Pero mi abuelo tenía una hermana, y ella tenía un hijo», dijo Lily, abriendo mucho los ojos. «La carta», dijo empujando el papel hacia él. «Léela». Elijah dudó, pero luego tomó la carta y leyó en voz alta las palabras que Emma había escondido. «Mi querida Lily, si estás leyendo esto, te he dejado con Elijah Hayes, el primo de tu padre. Nunca le dije a Daniel a dónde huimos después de que te alejé de él. Se estaba volviendo peligroso por su adicción al alcohol y temía por nosotros dos. Pero si me pasaba algo, quería que estuvieras con la familia. Puede que Elijah no conozca la conexión. Su abuelo y la madre de Daniel eran hermanos, lo que os convierte a ti y a Elijah en primos segundos. La sangre de la montaña también corre por tus venas. Por eso sabía que prosperarías allí a pesar de las dificultades. Perdóname por guardarte secretos, pero debes saber que todas las decisiones las tomé con amor. Siempre tuya, mamá». El silencio invadió la cabaña mientras las palabras se asentaban a su alrededor. Elijah volvió a leer la carta y las piezas encajaron. ¿Por qué Emma lo había buscado específicamente a él? Su certeza de que él cuidaría de Lily, la familiar determinación que a veces vislumbraba en la expresión de la niña. «Somos realmente familia», dijo Lily finalmente, con asombro en su voz. «No solo por promesas, por sangre», asintió Elijah lentamente, recordando a su abuelo mencionando a un sobrino que se había casado imprudentemente y que se había entregado a la bebida tras fracasar en sus negocios en la ciudad. Él era joven entonces, y las conexiones con parientes lejanos significaban poco para un niño preocupado solo por las habilidades de supervivencia y las lecciones de la montaña. «¿Sigue vivo?», preguntó Lily, tocando el rostro del hombre en la fotografía. «¿Mi padre?». «No lo sé», admitió Elijah. «No he sabido nada de él», titubeó, y luego añadió con delicadeza. «Tu madre te alejó de él por buenas razones, Lily. Algunos hombres no están hechos para ser padres». Ella asintió con expresión solemne. «Pero tú sí lo estás». Volvió a estudiar la fotografía terminada. «Tengo su barbilla y tus ojos, los ojos de la familia». La sencillez con la que ella lo aceptó lo llenó de humildad. Mientras él luchaba por asimilar esta revelación que redefinía su relación, ella ya la había incorporado a su comprensión del mundo. «¿Esto cambia las cosas?», preguntó Lily, de repente insegura. «¿Que somos primos en lugar de lo que éramos?». Elijah consideró cuidadosamente su pregunta. «Seguimos siendo familia», dijo finalmente. «El tipo de familia que se elige mutuamente y el tipo que nace de la sangre compartida. Lo que hace que nuestro vínculo sea más fuerte, no diferente». Lily sonrió entonces, y la preocupación desapareció de su rostro. Colocó con cuidado la fotografía, ahora completa, en la estantería, posicionándola de manera que la luz de la tarde iluminara los tres rostros. «La montaña eligió bien», dijo, repitiendo una frase que Elijah solía usar para explicar el orden natural de las cosas. Unió lo que debía estar unido. Al mirar a esta niña que compartía su linaje pero que había llegado a él en circunstancias tan improbables, Elijah no pudo evitar estar de acuerdo. Algunas fuerzas actuaban más allá del entendimiento humano,
guiando a las cosas perdidas de vuelta a casa. La citación llegó con el anciano del pueblo, una carta formal en la que se solicitaba la presencia de Elijah en el juzgado del condado para tratar el asunto de la tutela de Lily Harmon. La fecha se fijó para la semana siguiente, lo que les dejaba poco tiempo para prepararse. ¿Qué significa esto?, preguntó Lily mientras Elijah leía la carta en voz alta, con su pequeño rostro tenso por la preocupación. Significa que debemos convencer al juez de que tú perteneces aquí. Elijah se lo explicó tratando de ocultar su propia aprensión en su voz. El anciano del pueblo, que se había quedado para asegurarse de que comprendían la gravedad de la situación, asintió solemnemente. Esta audiencia lo determinará todo. Tendrás que tener un aspecto respetable, hablar con claridad y llevar toda la documentación. El testamento de Emma, la prueba de vuestro parentesco, los registros de la educación de Lily. ¿Y si dicen que no? La voz de Lily temblaba ligeramente. El anciano no suavizó la verdad. Entonces podrían ponerte bajo la tutela del Estado hasta que se encuentre un hogar adecuado. Esa noche, después de que Lily finalmente cayera en un sueño intranquilo, Elijah se sentó junto al fuego, el diario de Emma abierto en su regazo. Había estado releyendo sus anotaciones sobre Lily, notas sobre su temperamento, su estilo de aprendizaje, sus necesidades, preparándose para hablar como un tutor informado en lugar de como uno reacio. El viaje hasta la costa del condado les llevó casi todo el día. Fueron en la carreta de los Ehlers. Lily llevaba su mejor vestido, recién lavado y remendado, y el pelo cuidadosamente trenzado al estilo que le había enseñado la señorita Porter. Elijah había cambiado sus habituales pantalones de piel de ciervo por su único par de pantalones de tela, y llevaba una camisa limpia abrochada hasta el cuello, a pesar del calor del verano. El juzgado se alzaba imponente en el pequeño centro de la ciudad, con sus escalones de piedra y su entrada con columnas, diferente a todo lo que Lily había visto antes. Ella agarró con fuerza la mano de Elijah mientras subía las escaleras, con los ojos muy abiertos. «Recuerda», le susurró Elijah, «di la verdad sobre nuestra vida. No intentes hacer que las cosas parezcan mejores de lo que son». En el interior, los condujeron a una sala con paneles de madera, donde Wilkins ya esperaba junto a una mujer de aspecto severo que les presentaron como la fiscal del estado. El médico del pueblo, la señorita Porter y el anciano también habían hecho el viaje para hablar en su nombre. El juez, un hombre mayor con cabello plateado y gafas, estudió los documentos que tenía ante sí antes de mirar directamente a Elijah. «Joven, veo aquí que apenas tiene 18 años, que vive en una cabaña sin comodidades modernas y que se mantiene cazando y comerciando. ¿Qué le hace creer que está cualificado para criar a una niña?» Elijah se irguió y miró directamente a los ojos al juez. «Conozco la montaña, señor. Sé cómo mantenerme a salvo, encontrar comida y sobrevivir a los inviernos. Le he enseñado estas cosas a Lily, al tiempo que me he asegurado de que aprenda a leer y a contar». Dudó y luego añadió: «Y somos parientes consanguíneos. Su padre era mi primo». El juez arqueó una ceja. «¿Eso dice usted? ¿Tiene documentación que acredite esta relación?» El anciano del pueblo dio un paso al frente y presentó la fotografía y la carta de Emma. «Esto se ha descubierto recientemente, señoría. Establecían el vínculo familiar». La señorita Willen habló a continuación, con una valoración clínica, pero no del todo indiferente. «Aunque las condiciones de vida son primitivas según los estándares modernos, debo reconocer que ha habido mejoras desde mi primera visita. La niña parece sana, está recibiendo educación básica y parece muy unida al señor Hayes». A continuación, la señorita Porter testificó, detallando el rápido progreso de Lily en lectura y matemáticas. «Es excepcionalmente brillante. Ya estás leyendo a un nivel de tercer grado, a pesar de haber comenzado la instrucción formal hace solo unos meses». Durante todo el proceso, Lily se sentó en silencio junto a Elijah, mirándolo de vez en cuando en busca de tranquilidad. Cuando el juez finalmente se dirigió a ella directamente, se enderezó en su silla. «Lily, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy?» Ella asintió. «Sí, señor. Usted está decidiendo si puedo quedarme con Elijah o si tengo que irme a vivir con extraños. ¿Y qué quieres tú?» Lily miró a Elijah y luego volvió a mirar al juez. «Quiero quedarme en casa, en nuestra montaña. Aunque la vida podría ser más fácil en otro lugar, con electricidad, agua corriente y otros niños con los que jugar, esas cosas no son mi hogar», dijo Lily con sencillez. «Elijah es mi hogar.
El juez la observó durante un largo rato y luego se volvió hacia la fiscal del estado. Señorita Caldwell, su valoración, la mujer severa. Aunque me preocupan el aislamiento y las condiciones primitivas, el parentesco consanguíneo es significativo. Además, hay que tener en cuenta la evidente angustia de la niña ante la perspectiva de ser separada. Sin embargo, recomendaría un seguimiento continuo y la asistencia obligatoria a la escuela cuando alcance la edad adecuada. Después de lo que pareció una eternidad, el juez tomó su decisión. Teniendo en cuenta las circunstancias inusuales, el parentesco y el evidente cuidado que Hayes ha demostrado, concedo la tutela preliminar con controles trimestrales del bienestar durante el primer año. Elijah sintió un alivio tan profundo que apenas escuchó las condiciones restantes. Que Lily debía comenzar la escolarización formal a los 8 años, que la cabaña debía cumplir con las normas básicas de seguridad y que era obligatorio realizar chequeos médicos periódicos. ¿Entiende y acepta estas condiciones, señor Hayes?, preguntó el juez. Sí, señor, respondió Elijah sin dudar. Lo que sea necesario. Al salir del juzgado con el certificado oficial de tutela en la mano, Lily miró al amplio cielo y luego volvió a mirar a Elijah. ¿Podemos irnos a casa ahora?, preguntó, con evidente cansancio y alivio en su pequeña voz. Sí, respondió él, con una palabra que tenía más significado que nunca. Nos vamos a casa. Esa noche acamparon en su viaje de regreso a la montaña. Lily se sentó junto a Elijah, observando cómo aparecían las estrellas una a una. La señorita Porter dice que puedo empezar la escuela el año que viene si quiero, dijo pensativa. Solo 3 días a la semana en el pueblo. Elijah asintió, todavía adaptándose a la idea. ¿Te gustaría estar con otros niños? Lily consideró la pregunta seriamente. A veces, decidió, pero sigo queriendo aprender cosas de la montaña contigo. Ambos tipos de aprendizaje son importantes. Su sabiduría, tan superior a su edad, nunca dejaba de sorprenderle. Entonces serán ambos tipos. El otoño pintó la ladera de la montaña con brillantes tonos ámbar y carmesí. El cambio de estación trajo consigo mañanas frescas y heladas tempranas. Con la llegada del invierno, Elijah pensó en los preparativos: apilar leña, ahumar carne, hacer reparaciones antes de que llegara la nieve. Pero este año una nueva preocupación le rondaba la cabeza. La cabaña es demasiado pequeña, anunció una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Lily practicaba sus letras mientras él reparaba una trampa. Necesitamos más espacio. Lily levantó la vista, con evidente sorpresa en sus 2 ojos. Pero siempre ha sido de este tamaño. Para una persona o incluso para un arreglo temporal, sí. Elijah lo reconoció, pero el juez dijo, necesitamos una vivienda adecuada, y tú necesitarás tu propio espacio a medida que crezcas. La verdad era más compleja de lo que él admitía. Durante su inspección trimestral, el señor Wilkins había señalado que la única habitación de la cabaña era preocupante para la habitación a largo plazo de un tutor masculino y una niña. La insinuación le había dolido, pero Elijah reconoció la preocupación práctica que había detrás. Lily merecía privacidad, un espacio propio a medida que maduraba. Al día siguiente, Elijah comenzó a inspeccionar la zona junto a la cabaña, midiendo distancias con una cuerda anudada y marcando los límites con estacas. Lily lo siguió con curiosidad, observando cómo dibujaba planos en corteza de abedul. ¿Cómo será?, preguntó, estudiando sus bocetos. Una ampliación aquí, señaló la pared este. Una habitación separada para ti, con una ventana adecuada. Quizás también una zona común más grande. Lily abrió mucho los ojos. ¿Puedo ayudar a diseñarla? Elijah le entregó un trozo de carbón. Enséñame lo que te gustaría. Con gran concentración, Lily dibujó su visión. Una pequeña habitación con una ventana orientada al amanecer, estanterías para libros y espacio para una cama más grande. Sus cuidadosas líneas y sus detallados detalles revelaban lo mucho que había pensado en tener una habitación propia, aunque nunca había mencionado que quisiera una. Está bien, dijo Elijah, genuinamente impresionado. Usaremos estos planos. La magnitud del proyecto pronto se hizo evidente. Elijah podía encargarse del trabajo, pero reunir suficientes troncos y materiales antes del invierno sería casi imposible solo. Tras días de deliberación, tomó una difícil decisión. Tenemos que pedir ayuda al pueblo, le dijo a Lily mientras bajaban por el sendero de la montaña para ir a sus clases semanales con la señorita Porter. La petición no le resultó fácil. 5 años de soledad autoimpuesta habían hecho que la cooperación comunitaria le resultara extraña.
Pero cuando se acercó a regañadientes a varios aldeanos, su respuesta le sorprendió. «Ya era hora de que ampliaras ese lugar», dijo el herrero con voz ronca. «Mis hijos y yo podemos ayudar a levantar la estructura. Hace mucho que no tenemos un día de construcción como Dios manda». El marido de la tendera, un carpintero experto, se ofreció a traer sus herramientas. «Emma fue muy buena con nosotros cuando mi mujer estaba enferma», dijo simplemente. «Considéralo una forma de devolverle el favor». La noticia se extendió por la pequeña comunidad y, al final de la semana, se había organizado un día de construcción. Una clara mañana de sábado, una procesión de aldeanos subió por el sendero de la montaña. Los hombres llevaban herramientas y suministros, y las mujeres traían comida para una comida comunitaria. Elijah observaba su llegada con una mezcla de gratitud e incomodidad, poco acostumbrado a que tanta gente invadiera su santuario. Lily, sin embargo, floreció con la actividad. Corría entre los grupos, mostrando con orgullo sus dibujos y respondiendo a preguntas sobre sus planes. Cuando la señorita Porter llegó con 2 estudiantes mayores que llevaban libros como regalo de inauguración, el rostro de Lily se iluminó de orgullo. «Esta será mi estantería», explicó con entusiasmo, mostrando dónde irían sus libros en la nueva habitación. El trabajo avanzó con una eficiencia sorprendente. Los hombres que habían construido juntos durante años se pusieron a trabajar con ritmos familiares y levantaron la estructura a mediodía. Las mujeres organizaron una cocina al aire libre y prepararon una abundante comida mientras ofrecían sugerencias sobre la distribución. Los niños recogieron piedras para ampliar la chimenea. A lo largo del día, Elijah trabajó junto a los aldeanos y su incomodidad inicial fue disminuyendo poco a poco. Estas personas lo conocían como el fantasma solitario de la montaña, pero aceptaron sin cuestionamientos su transformación en el guardián de Lily. Su apoyo silencioso, expresado a través del trabajo y los consejos prácticos, en lugar de preguntas intrusivas, tocó algo que llevaba mucho tiempo dormido en él. Al atardecer, la estructura de la ampliación estaba terminada y el techo parcialmente cubierto con tejas. Las paredes interiores llevarían más tiempo, pero la mayor parte del trabajo estructural, que a Elijah le habría llevado semanas solo, se había completado en un solo día. Mientras los aldeanos recogían sus herramientas para marcharse, el anciano se acercó a Elijah. «La comunidad cuida de los suyos», dijo simplemente. «Siempre ha sido así en esta montaña». Esa noche, Elijah y Lily se sentaron fuera, contemplando la nueva estructura recortada contra el cielo estrellado. Aunque solo era un armazón con paredes parciales, ya había transformado su pequeña cabaña en algo más sustancial, un hogar de verdad. «¿Construirás más habitaciones algún día?», preguntó Lily, con la mente claramente llena de posibilidades. «Quizás», respondió Elijah, sorprendido de encontrarse pensando en un futuro más allá de la supervivencia inmediata. «¿Qué más deberíamos añadir?» «Un taller para tus tallas», sugirió ella inmediatamente. «Y quizá una habitación para invitados, para cuando la señorita Porter venga en invierno». La forma despreocupada en que ella imaginaba un futuro que incluía a otras personas, más allá de su existencia aislada, hizo que Elijah se detuviera a pensar, sin darse cuenta de que había comenzado a sentar las bases, literal y figurativamente, para una vida más conectada con el mundo más allá de su montaña. Mientras se preparaban para acostarse esa noche, Elijah desplegó el dibujo que Lily había hecho de su habitación y lo estudió a la luz del fuego. Además de los elementos prácticos, las estanterías de la cama y la ventana, había dibujado pequeños detalles, flores silvestres en un jarrón, las figuras de madera que le tallaba dispuestas en una estantería, una vista de la tumba de su madre desde la ventana. No era solo una habitación, sino un espacio que honraba todas las partes de su vida, pasada y presente. «Lo terminaremos antes de la primera nevada fuerte», le prometió. «Tu propio lugar en nuestra casa». Lily asintió somnolienta, ya sumida en los sueños, pero lo suficientemente cerca como para oírte si te llamo. La montaña permanecía en silencio bajo un manto de nieve fresca. La luz del sol de finales de otoño proyectaba largas sombras sobre el claro. Había pasado un año desde la muerte de Emma, un año que había transformado tanto a Elijah como a Lily de una forma que ninguno de los dos hubiera imaginado cuando el destino los unió por primera vez. Lily se fijó primero en la fecha, y la marcó en el sencillo calendario que tenían junto a la chimenea. «Ha pasado un año entero», dijo en voz baja durante el desayuno, mientras sus dedos trazaban el número del día. «Desde que mamá se fue a las estrellas», asintió Elijah, observándola con atención.
A los 7 años, Lily había crecido y su rostro había perdido parte de su redondez infantil. La niña silenciosa y asustada que había llegado a su puerta se había convertido en una niña segura y reflexiva, que dividía su tiempo entre las lecciones de montaña con él y la educación formal en el pueblo. Su dolor, antes crudo y abrumador, se había suavizado y se había convertido en algo más contemplativo. «Quiero hacer algo especial», continuó, «para recordarla como se merece». Durante toda la mañana trabajaron por separado en sus homenajes. Elijah se retiró a su pequeño taller, la última incorporación a su cabaña en expansión, donde seleccionó cuidadosamente la madera para tallar. Lily extendió sus materiales sobre la mesa de la sala principal, concentrada en su trabajo, con la lengua entre los dientes. Al mediodía estaban listos. Juntos subieron la suave pendiente hasta la tumba de Emma, ahora marcada con un círculo de piedras blancas y protegida por una sencilla valla de madera que Elijah había construido para mantener a raya a los animales salvajes. Las flores silvestres de verano se habían marchitado hacía tiempo, pero Lily había conservado cuidadosamente ramas de pino y flores tardías para colocarlas sobre el montículo. «He hecho esto», dijo, mostrando un librito cuidadosamente elaborado y encuadernado con hilo. «Son historias sobre mamá que recuerdo. Las he escrito para no olvidarla». Elijah hojeó el pequeño libro, conmovido por la pulcra caligrafía y las sencillas ilustraciones de Lily. Emma recogiendo bayas, leyendo cuentos, cepillando el pelo de Lily antes de acostarse. Pequeños momentos de la vida cotidiana, conservados a través de la cariñosa memoria de una niña. «Es un regalo precioso», dijo. «Tu madre se sentiría honrada». Entonces le tocó a él. De un envoltorio de piel de ciervo, Elijah sacó una lápida de piedra que había tallado durante varios días, y al igual que sus habituales artesanías de madera, esta había sido minuciosamente cincelada a partir de un trozo de granito de montaña, con letras profundas y permanentes. Emma Harmon, madre querida, que confió su mayor tesoro a la montaña. «Es precioso», susurró Lily, pasando los dedos por las palabras talladas. «Ahora todo el mundo sabrá quién descansará aquí». Juntos colocaron la lápida en la cabecera de la tumba, fijándola firmemente en el suelo helado. Lily dispuso sus flores preservadas, mientras Elijah construía un pequeño recipiente de piedra junto a la lápida. Una tradición de la montaña para guiar a los espíritus a casa. «¿Deberíamos decir unas palabras?», preguntó Lily, de repente insegura sobre el ritual adecuado. Elijah, igualmente inseguro, asintió lentamente. «Lo que te parezca adecuado». Lily cerró los ojos, con su pequeño rostro solemne a la luz del invierno. «Gracias, mamá, por encontrarnos un hogar, por saber que Elijah sería mi familia cuando tú ya no pudieras estar aquí. Estoy aprendiendo a leer y a contar, como tú querías, y también a sobrevivir en la montaña». Su voz se quebró ligeramente. «Te echo de menos todos los días, pero no estoy sola». Cuando terminó, Lily miró expectante a Elijah. Él carraspeó, incómodo por expresar sus emociones, pero consciente de la importancia de ese momento. «Emma», comenzó vacilante, «he cumplido mi promesa. Lily está a salvo y aprendiendo. Ella ilumina lugares que estuvieron a oscuras durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar la transformación que su hija había traído a su vida. «Gracias por confiarme tu mayor regalo. Ella también se ha convertido en mía». Permanecieron en silencio durante varios minutos, con la brisa de la montaña susurrando entre los pinos que los rodeaban. Finalmente, Lily le tomó la mano. «Creo que nos ha oído», dijo con certeza infantil. Mientras regresaban a la cabaña, Lily le contó recuerdos de su madre, anécdotas divertidas, pequeños gestos de amabilidad, rituales cotidianos que habían marcado sus primeros años. Elijah la escuchó y le ofreció sus propias observaciones del breve tiempo que había conocido a Emma, ayudando a Lily a construir una imagen más completa de la mujer que había conectado sus vidas. Esa noche, compartieron una comida especial, un guiso de venado elaborado según la receta de Emma que Lily había encontrado en su diario, con bayas secas de postre. Al caer la noche, Elijah echó más leña al fuego, creando un cálido resplandor en toda la cabaña. «Elijah», dijo Lily mientras se sentaban junto a la chimenea, «¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros, de cómo nos hemos convertido en una familia?» Él consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las preguntas filosóficas de Lily. «Sí», dijo finalmente, «creo que estaría muy orgullosa de ti, de lo valiente que has sido, de lo mucho que has aprendido, y quizás sorprendida de mí».
sorprendida de cómo el solitario chico de la montaña aprendió a ser más que un simple superviviente. Señaló con un gesto la cabaña ampliada, con sus dormitorios separados, las estanterías adecuadas para la creciente colección de libros de Lily y los dibujos y figuras de madera que decoraban las paredes. Que aprendió a construir un hogar, no solo un refugio, asintió Lily, con satisfacción en su expresión. La montaña te cambió, observó con su franqueza característica. Igual que me cambió a mí. Quizás nos cambiamos mutuamente, sugirió Elijah. Más tarde, mientras arropaba a Lily en su cama, en su propia habitación, un espacio ahora personalizado con coloridas colchas hechas por las mujeres del pueblo y estanterías llenas de objetos preciados. Ella le agarró la mano antes de que él pudiera marcharse. Aunque echo de menos a mamá, susurró, me alegro de que nos hayamos encontrado. Yo también, pequeña, respondió Elijah. Las palabras le salían con facilidad ahora, tras meses de crecer en su papel de guardián. Yo también. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña, atrapando motas de polvo en rayos dorados. Habían pasado 2 años desde la desesperada llegada de Emma aquella noche tormentosa, aunque a veces parecía más tiempo y menos, como si el tiempo se midiera de forma diferente en la montaña. Elijah, ahora con 20 años, estaba junto a la estufa preparando el desayuno, mientras Lily ponía la mesa con los platos desparejados que habían ido recogiendo. Una fecha que ella movía con una tranquila confianza que combinaba la elegancia de su madre con la firmeza que Elijah le había enseñado. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente trenzado, listo para el día de colegio que le esperaba en el pueblo. ¿Vendrás al festival de la cosecha este año?, preguntó Lily, colocando las tazas junto a los platos. Elijah dudó. Aunque ahora visitaba el pueblo con regularidad, por el colegio de Lily, el comercio y el trabajo comunitario ocasional, las grandes reuniones todavía le incomodaban. Los hábitos solitarios de 5 años no se rompían fácilmente. La señorita Porter dice que deberías ir, continuó Lily, sintiendo su renuencia. Dice que ahora formas parte de la comunidad, te guste o no. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Dijo exactamente eso? Bueno, admitió Lily, dijo que te has ganado tu lugar y que deberías dejar de esconderte tanto en la montaña. La valoración no era del todo errónea. Poco a poco, de forma casi imperceptible, su vida se había expandido más allá de las paredes de la cabaña. Lily ahora asistía a la escuela 3 días a la semana, destacando en sus estudios mientras mantenía su educación en la montaña. Varios niños del pueblo incluso habían visitado su casa. Al principio sentían curiosidad por el legendario fantasma de la montaña y su joven pupila, pero luego volvían porque Lily era simplemente buena compañía. Elijah también se había visto atraído por círculos más amplios. Su trabajo con la madera, que antes era meramente funcional, se había convertido en una artesanía muy apreciada por los aldeanos. Había ayudado a construir 2 graneros, había dado consejos sobre caza y había aceptado a regañadientes invitaciones para comer ocasionalmente con familias que ya no lo veían como una rareza, sino como un vecino respetado. Si es reservado lo consideraré, concedió, sirviendo la avena que había preparado después del desayuno. Caminaron juntos por el sendero de la montaña que antes les había parecido tan extraño, pero que ahora les resultaba tan familiar como la propia cabaña. A mitad de camino del pueblo, se encontraron con Jordan, el hijo del herrero, que iba al mismo colegio que Lily. El chico se puso a caminar a su lado, charlando sobre un zorro que había visto de camino. Elijah observó su distendida conversación con silenciosa satisfacción. Esto también había sido un viaje. Aprender a compartir el afecto de Lily, comprender que su mundo en expansión no disminuía su vínculo, sino que la fortalecía. En el cruce del pueblo, Elijah se arrodilló a la altura de Lily y le ajustó el abrigo contra el frío otoñal. «Aprende bien hoy», le dijo, sus palabras rituales de despedida. «Casa bien», respondió ella con una sonrisa, utilizando la tradicional despedida de la montaña, aunque sabía que él se dirigía al taller del carpintero, no al bosque. Mientras caminaba hacia la escuela con Jordan, con pasos seguros y sin prisas, Elijah sintió la familiar mezcla de orgullo y nostalgia que se había convertido en parte del corazón de su tutor. En lugar de dirigirse inmediatamente al taller del carpintero, Elijah continuó hacia la plaza del pueblo, donde un artista aficionado había instalado su caballete. El arreglo se había hecho semanas atrás, una sorpresa que Elijah había planeado cuidadosamente. Ella no sospecha nada. El artista preguntó cuando Elijah se acercó.
No, ella cree que estoy encargando algo para el anciano del pueblo. El artista asintió con la cabeza, recogiendo sus materiales. Lo tendré listo para el fin de semana. ¿Quieres un marco? Sí, confirmó Elijah. Algo sencillo pero resistente. Más tarde, esa misma tarde, mientras subían por el sendero de la montaña, Lily le contó cómo había sido su día. La lección de historia sobre los primeros colonos, las matemáticas que ahora enseñaba a algunos de los niños más pequeños, la invitación a cenar en casa de Jordan la semana siguiente. La señora Wilkins visitó la escuela hoy, mencionó casualmente. Preguntó cómo nos iba. Elijah se tensó ligeramente. Aunque sus inspecciones trimestrales se habían reducido a visitas semestrales, la mujer del gobierno seguía representando una posible perturbación en su vida cuidadosamente construida. ¿Qué le dijiste?, preguntó, manteniendo la voz neutra. La verdad, respondió Lily simplemente. ¿Que ahora me estás enseñando a cazar con mi propio arco? ¿Que hemos añadido un nuevo trastero a la cabaña? ¿Que soy el primero de la clase en lectura? Ella lo miró, con una expresión seria más allá de su edad. Le dije, tengo lo mejor de ambos mundos, la sabiduría de la montaña que me has enseñado tú y los conocimientos que aprendo en la escuela. La valoración le reconfortó, aliviando su habitual preocupación. Su camino nunca había sido convencional, pero habían encontrado el equilibrio entre la naturaleza salvaje y la civilización, entre la autosuficiencia y la comunidad. Cuando llegaron al claro de la cima de la montaña donde se encontraba la tumba de Emma, Lily se detuvo, como siempre, y colocó una pequeña piedra sobre la lata junto a la lápida. El ritual era ahora rápido, respetuoso, pero ya no estaba cargado de dolor crudo. ¿Crees que ella sabe lo bien que lo hemos hecho?, preguntó Lily, una pregunta que se repetía periódicamente a medida que evolucionaba su comprensión de la muerte. Creo que sí, respondió Elijah, con auténtica certeza. Algunos lazos trascienden incluso las estrellas. A la semana siguiente, el artista entregó su obra, un retrato familiar realizado en carboncillo y colores suaves. Elijah y Lily posaban uno al lado del otro con su montaña como telón de fondo, su parecido sutilmente capturado en la forma de sus ojos y el ángulo de sus mandíbulas. El artista había logrado transmitir de alguna manera tanto su fuerza como su dulzura, la naturaleza dual de la gente de la montaña, que podía ser a la vez formidable y tierna. Cuando Elijah se lo entregó a Lily, ella abrió los ojos con deleite. «Somos nosotros», susurró, recorriendo el marco con dedos reverentes. «Nuestra familia». Lo colgaron en la sala principal, donde la luz del fuego lo iluminaría por las tardes. Una confirmación visual de lo que se habían convertido el uno para el otro por elección, por circunstancias, por sangre y por amor. Esa noche, mientras caminaban por la cresta para ver la puesta de sol, una tradición semanal que mantenían independientemente del tiempo, la mano de Lily se deslizó naturalmente como lo había hecho en aquel primer y aterrador viaje al pueblo años atrás. La montaña se siente diferente ahora, observó ella, con la mirada recorriendo los picos y valles familiares. Da menos miedo, es más, como si nos protegiera. Quizás sea así, dijo Elijah. O quizás simplemente hayamos aprendido su lenguaje, asintió Lily, satisfecha con la explicación. La familia no es solo con quién naces, dijo ella después de una pausa pensativa. Es con quién perteneces. Mirando a este niño que había llegado en medio de la tormenta y la tristeza, que había transformado su soledad en algo rico y significativo, Elijah no podía sino estar de acuerdo. La familia, al igual que la montaña, no se definía por los límites convencionales, sino por verdades más profundas, por quienes permanecían cuando pasaban las tormentas, por quienes caminaban a tu lado en los caminos difíciles, por quienes hacían que un refugio se sintiera realmente como un hogar.